Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Galder Reguera. ¿Cómo estás, Galder? Muy bien, ¿qué tal tú? Todo fenomenal, con muchas ganas de hablar contigo. Eres compañero mío de columna en el diario AS. De hecho, vas delante de mí siempre, entonces es un poco como ir a clase. Eres el que está delante de mí en la lista y cuando te llaman para salir en la pizarra me pongo yo ya en posición de firme. Sí, entonces te pasa como a mí, que cuando oigo cuando se nos escriben de qué vas a escribir, Carlos, en el chat de las, ya me pongo nervioso para el día siguiente. Digo, mañana me toca. Sí. Eres también colaborador en el programa Hoy por Hoy de la cadena SER, también escribes en El País, licenciado en Filosofía, y también estás trabajando en la fundación del Athletic de Bilbao, ¿no? Desde hace nada menos que 16 años ya, somos mayores. Y has escrito un par de libros, sobre todo, has escrito varios libros, pero recientemente has escrito Libro de Familia y ahora acabas de publicar Vida y Obra. Y este libro me llegó el otro día y lo devoré apenas en 2 días. Y tocas varios temas que últimamente noto que a ti te interesan especialmente, ¿no? Un poco las ausencias, un poco cómo funcionan las familias, cómo funcionan las familias de gente que se dedica a escribir y todo esto. Sí, mira, pues si te soy sincero, he tardado tanto en volver a publicar porque los primeros amagos de comenzar nuevas novelas después del Libro de Familia intenté huir mucho de mi registro habitual y avancé bastante con una de ellas, de hecho, pero luego me di cuenta que no era mi voz y volví al tema de la familia, que es un tema que yo creo que arrastraré siempre por motivos obvios y al hecho de tener un padre creador. Mis padres son los 2 pintores, de una relación fantástica, pero me apetecía afrontar esa idea de la creación y de la literatura desde la perspectiva del adulto y la perspectiva de un niño, ¿no? Y ese mundo en el que los escritores se navegan y que es tan indescifrable para un niño y cómo el padre puede vivir esto con un pequeño en casa. Sí, además hablas de eso que a veces yo creo que es un poco hay algo de mito, pero también hay algo de verdad en lo de que para ser buen artista tienes que ser a veces un poco infeliz o algo de maldito, ¿no? Y hay veces que el protagonista de tu novela, de Vida y Obra, es un padre que decide abandonar todo porque no puede escribir su gran novela con ruidos de niños y demás y se marcha a Barcelona a buscar la fama y la gloria, por así decir. Pero hay algo también de verdad en eso, ¿no? Que a veces pensamos que el músico que nos gusta tiene que ser infeliz o tiene que estar casi para poder seguir escribiendo canciones que nos gustan sobre el desamor o lo que sea, parece que hay algo de que el creador tiene que tener ese campo fértil para seguir produciendo. Bueno, hay un mito romántico, ¿no? Que está en la base de cómo nosotros nos acercamos a los creadores y en realidad el libro lo que intenta afrontar son las 2 vertientes de cómo te puedes acercar al hecho creativo, ¿no? Porque el padre huye porque está encerrado en una familia y él dice él no puede escribir teniendo que atender a las cuestiones del día a día. Y sin embargo el hijo, que después llega a ser escritor, es escritor teniendo él una familia y dedicándose a esa familia, ¿no? Y yo siempre he sospechado que detrás de la supuesta renuncia que muchos creadores dicen ejercer contra el mundo para dedicarse a la creación se esconde un privilegio. Es decir, ¿quién se puede permitir dejar todo para escribir? Pues hoy en día la gente con bienes, ¿no? Ahí está estudiado y hay cada vez más artículos que están diciendo que la creación está cada vez más en manos de personas que no van a vivir de ello. Como se ha precarizado la profesión, pues hoy en día el que se puede dedicar plenamente a escribir es gente que tiene dinero. Y esto no es malo necesariamente, pero sí acota en demasía las voces que podemos escuchar, ¿no? Difícilmente se van a escuchar voces
pues políticamente más implicadas si los creadores somos todos burguesillos, ¿no? Y luego desde el punto de vista del creador, sin ya cuestiones económicas, pues mira, cuando cierras la puerta para escribir, alguien se queda ahí fuera cuidando a tus hijos. Vargas Llosa en el discurso del Nobel se lo dedicó a su mujer, que atendía a las cuestiones mundanas mientras ella escribía. Bueno, pues Vargas Llosa cuando está escribiendo puedes pensar que estás ejerciendo un sacrificio, porque cuesta, de verdad, ponerse a escribir y tú lo sabes perfectamente, es un horror, ¿no? No es como el footing, que llega un momento que parece, me dicen los runners, que llega un momento que disfrutas, no, siempre cuesta, escribir siempre cuesta, ¿no? Y es un ejercicio que cuesta un esfuerzo, ¿no? Pero ese sacrificio tiene que ir con un privilegio, que es que alguien te cuide la prole, y generalmente los escritores lo que han tenido es a mujeres detrás. Sí, a mí otro día me decía Andrés Terapillo aquí, además, me decía, yo fui un poco, pues decía que en una época estaba muy irascible porque se quejaba de que no podía escribir con niños y con el ruido, y que hasta que le cogió por banda a un amigo también escritor y le dijo, déjate de excusas, déjate de tonterías, el que escribe o el buen escritor trabaja en todas las circunstancias. Y a veces eso también, lo que tú dices, es Sí, privilegios, y también hay algo de excusa, ¿no? De que sí, nos escudamos en cualquier razón para... Yo soy capaz a veces de enfadarme con el ruido del swatch, del reloj de turno, porque el minutero me molesta y no puedo estar... pero son al final tonterías que nos decimos a nosotros mismos para justificar cuando no estás haciendo lo que tienes que hacer, o que no te sale, o que no quieres ese momento de lo que tú decías, de atravesar el sufrimiento, ¿no? sí, yo creo que los escritores estamos continuamente buscando razones para dejar de escribir. Entonces, los niños son razones muy ruidosas para dejarlo. Bueno, Mm. mira, no, con 2 niños no vas a poder escribir una novela del siglo XIX, de Dostoyevsky, pero puedes escribir Sí. libros más pequeñitos o libros más fragmentados. Y me acuerdo cuando escribí Hijos del Fútbol, que un amigo lector me decía que le sorprendía la estructura de textos muy fragmentarios y vas pasando de un tema a otro y otro a otro. Y yo la respuesta que le di, que es a posteriori, pero luego pensándola pues tiene su lógica, es que mi hijo era muy pequeño y había nacido el Ujú. segundo, entonces tenía un niño de 5 años, 4 y medio, y uno de meses, un bebé de meses, que interrumpía continuamente la escritura, entonces escribía lo que podía y en ese momento eran textos fragmentarios, ¿no? Sí. Mi hermana es pintora y tiene una serie de cuadros en los que ella estaba pintando y subrayaba, hacía marcas en los momentos en los que le interrumpía el bebé. Porque decía que tú cuando estás pintando estás entrando en un flujo de creación y si ese flujo se corta, ¿por qué no dejar una muesca, como una muesca de tiempo? Y ponía, aquí tuve que dar un biberón, aquí tuve que engañar un pañal. Y anotaba esas marcas a pie de cuadro, ¿no? Y me pareció una genialidad cuando me contó que lo estaba haciendo, porque concebimos aún hoy la creación como un ejercicio de abstracción absoluto del mundo real y no es así, no es así. Todo lo contrario, ¿no? Es como estos pintores soviéticos que tenían sus épocas azules, porque en esa época el Estado solo le proveía color azul, ¿no? Bueno, pues si el Sí. Estado solo te provee color azul, con el color azul haz lo que puedas. Y los que somos padres de familia y además trabajamos, pues con nuestras vidas hacemos lo que podamos, hacemos lo que podemos. Antes me ha hecho gracia lo que decías de Dostoyevsky, porque me acuerdo de una frase que en Libro de Familia que decías que habías ido a ver a un primo tuyo, que es un poco lo que desencadena el volver a saber sobre tu padre, y que decías que que ibas con tu libro, con tus libros publicados, y que decías que te daba un poco de pudor porque no Oh, eran Dostoyevsky ni una gran obra, que a veces da un poco de pudor decir que te dedicas a escribir cuando hay tantas grandes obras publicadas y tú vas ahí con tus libritos o con tus cosas publicadas, y siempre da un poco de cosas, sí, efectivamente. sí, sí, total. Mira, yo cuando estábamos embarazados de mi hijo mayor, hace ya 14 años, un verano, nos fuimos mi mujer y yo a Cádiz y yo pensé, bueno, es mi último verano de lecturas libres. Yo me imaginaba ya el siguiente verano, pues con el niño para arriba y para abajo, llorando, gateando, persiguiéndole. Ya no tenías tiempo para leer
lo que antes era mi plan, que es que yo me iba a Cádiz con una montaña de libros y me la devoraba en 2 semanas. Entonces decidí llevarme 2 libros que a mí me habían marcado mucho la juventud, que eran La peste y de Albert Camus y Crimen y castigo de Dostoyevsky. Y me los llevé en las ediciones que había leído de joven, con 18, 19 años, 20 quizá. Y me sorprendió mucho lo mal lector que era de joven, lo tontaina Sí. que era, porque iba leyendo Ya. páginas y decía, ¿pero qué has subrayado aquí? Aquí, que de repente Albert Camus hacía una reflexión maravillosa sobre el ser humano, pues mi yo joven subrayaba tonterías, ¿no? Y es que probablemente si mi yo joven viera lo que subrayo yo Claro. de viejo, porque ya soy un viejo, un señor, pues diría lo mismo, ¿no? Decía, pero qué lectura está haciendo este hombre, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que mi yo escritor no podía ser juzgado por aquel joven que ansiaba ser pues algo así como un existencialista. Yo soñaba cuando era joven y estudiaba filosofía con ser un día citado en la enciclopedia en una entrada detrás de Dostoyevsky, Albert Camus, Roberto Arlt y yo, ¿no? Y eso es lo que soñaba. Y luego de mayor estás escribiendo sobre el subbuteo y Efectivamente, fútbol además, chapas, ¿no? por orden alfabético lo estabas diciendo bien, efectivamente, que a mí me gusta Dostoyevsky y tal, Sí, tú. sí. Y, Sí, pues no. Y y- luego de mayor estás escribiendo sobre el fútbol chapas, pero, pues mira, igual en esa pequeña hueco que has encontrado tienes realmente algo que decir, ¿no? Y si el otro día me preguntaba, hice un test para mi agencia, porque mandar una newsletter y presentar a un autor y tienen un test y me decían qué consejo le daría al yo joven. Y sería no intentar escribir como un ruso del siglo XIX, porque no tienes nada que decir, ¿no? Pero es lo que nos pasa, ¿no? Que tú lees de joven algo que te Claro, fascina, claro. y entonces a tus personajes, eso lo hacíamos mucho los de mi generación, le poníamos nombres argentinos, se llamábamos Ariel o cosas Sí. así, ¿no? Y parece que un personaje que se llama Aitor, ahí parece que no tienes nada que decir. Pues mira, mi personaje de la última novela se llama Unai, que es un nombre, vamos, marca blanca en el País Vasco, y es lo que yo busco, que cualquier lector de aquí pudiera identificarse con ese nombre. Sí. Y luego has mencionado antes, has dicho que por razones obvias era un poco, tú volvías a estos temas que te interesan de familia y un poco también de ausencia. Y a lo mejor hay quien no te conoce todavía y, y hay una frase, la frase con la que arrancas el libro de familia que resume un poco tu historia familiar de algún modo, ¿no? Que dices que mi padre murió el día en que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí en una Nochevieja de 1974. Sí, Y claro, es una historia que tú desenrollas muy bien en Libro de Familia, que además creo que, claro, es que si te paras a pensarlo, es una historia muy, un poco rocambolesca en el sentido de, claro, cómo puedes echar de menos a alguien a quien no has conocido y cómo su presencia de alguien que no habéis coincidido en el tiempo realmente, cómo te ha marcado y todo esto. Y es muy interesante cómo vas y cómo tú cuentas cómo te ha marcado y cómo has tenido idas y venidas, ¿no? De algún modo, ¿no? De sí, una relación. alejarte, acercarte a ella. Sí, Sí, pues mira, esta es una historia que mi madre siempre me había contado, que la Nochevieja del 74 al 75 es cuando muere mi padre, que eso es un hecho. Y ella lo que que lo siempre atropella, había. o sea, choca con un conductor borracho, ¿no? O Sí, sea, sí, mi padre era técnico de sonido en una empresa familiar que se llamaba Rayo Reguera, y esa noche vieja él tuvo que ir a cambiar una aguja a- de un tocadiscos que habían alquilado para una sala de fiestas a última hora, y a la vuelta, cuando estaba yendo hacia la cena familiar, un hombre que había bebido, que había estado de copas, se salió de carril, embistió de frente al coche de mi padre, el Sinca en el que viajaba él, y lo mató. Y esta es la historia, esto es un hecho, está recogido en prensa y todo, y mi madre siempre me contaba que yo soy hijo póstumo, yo nací en agosto, y mi madre siempre me decía que esa noche, ese mismo día, mi madre le había dicho a mi padre que estaba embarazada de mí. Yo siempre sospeché que esto era un mito familiar, ¿no? Porque ya, sí, que lo había, para que tú sí, supieras mezclas que, recuerdos también, sí, que él había sabido de mí, entonces claro, estableces un claro. vínculo. Y yo tuve padrastro, que mi madre se juntó con Javi, que es mi padrastro, cuando yo tenía 3 años aproximadamente, y yo tuve una infancia muy feliz
con mi padre, con mi madre. Entonces, a mí la figura de mi padre biológico me resultaba muy problemático porque me enseñaba una cosa que es muy jodida cuando eres niño, que Mm, es entender que tu familia surge de un accidente, de un hecho luctuoso, ¿no? Porque yo pensaba, y eso es un argumento que es vicioso, pero, o sea, es viciado, pero eso lo entiendes de mayor, que si mi padre biológico no hubiera muerto, mi lo hubiera familia, conocido, a claro, mi padre era el que quería además con claro. locura. Y luego todo el entorno se empeñaba continuamente en contarme historias de ese hombre, que para mí era un tipo que aparecía en las fotos, porque mi madre siempre tuvo fotos de mi padre biológico en casa, y que además no se parecía en absoluto a mí, que todo el mundo le decía a mi hermano que se parecía muchísimo a él, y yo a mi madre. Entonces era una figura que siempre rechacé. Con más o menos intensidad, dependiendo de la época, pues en adolescente mucho, porque eres un adolescente afectado y esas cosas, y hasta que tuve a mis hijos, claro, y cuando tuve a mis hijos y mis hijos empezaron a preguntarme por qué nosotros tenemos un apellido distinto del de mi hermana, por ejemplo, que te he hablado antes de ella, Sí, y tú intentas articular una respuesta, te das cuenta que tiras de las metáforas que tu madre dejó para ti. Mi madre siempre decía que tenía un padre en la tierra y otro en el cielo. Entonces yo le decía mm, a ellos que ellos tenían un aitite, que es como llamamos al abuelo en el País Vasco, en Vizcaya, perdón, que tenía un aitite en el cielo y otro en la tierra. Y entonces, pero ellos me decían, sí, pero ¿por qué mi apellido igual que el del cielo y no el de la tierra? Y entonces ya como explicarle a un niño la biología y te vas dando cuenta que tienes que afrontar eso. Y un día me llamó un primo para quedar y contar, primo Reguera, al que yo no le conocía, y me di cuenta que empezó a contarme la historia de mi padre una vez más, que él estaba en casa porque él sí tenía recuerdos, es mayor que yo. Me di cuenta que lo estaba rechazando y pensé, bueno, ¿por qué no afrontar una escritura de un libro? Yo siempre suelo decir, si yo fuera carpintero hubiera hecho una mesa o una talla de mi padre, pero ujú. pues le doy a la escritura con más o menos fortuna y decidí escribir el libro. Y fue una experiencia muy bonita porque lo recuperé. Ahora está bueno, hay una foto en mi casa aquí de la portada del libro que tengo enmarcada y yo cada vez que lo veo en librerías, que todavía sigue, además es un libro que ha funcionado muy bien, tiene mucho boca a oreja. Y luego ha conseguido que mucha gente me cuente historias. Por ejemplo, hay una que en el libro no está recogida y que yo me guardo para siempre. Y es que el día que hicimos la presentación en Bilbao, eh, hubo un hombre que estaba a todo llorar. Mientras yo estaba presentando el libro, y decía, jo, qué bien escribo, qué bien hablo, que estoy emocionando a este señor. Y cuando terminamos la presentación, él se me acercó y con mucha congoja y con mucha dificultad me contó que esa noche no era mi padre el que tenía que haber ido a cambiar la aguja del tocadiscos, sino él, que era un empleado de esa empresa, de Radio Reguera, que era una empresa familiar. Pero mi padre le dijo que era muy tarde, que se fuera a disfrutar con la familia y que le cubría. Entonces mi padre estaba cubriendo una tarea que no era suya. Entonces este hombre me dijo, yo he arrastrado toda mi vida la historia de tu padre. Y que cuando vio de Tremendo eso, repente, ¿eh? sí, fue un momento increíble. Y cuando O él sea, vio la foto en el periódico, la presentación del libro, Alde Herrera, se vino y estuvimos departiendo y me resolvió algunas incógnitas que yo en el libro dejo abiertas, no vamos a hacer spoilers, pero me los resolvió en el momento. Y entonces esa historia a mí jamás me hubiera llegado si no hubiera escrito el libro, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, Sí, que a veces hay que... Y eso me gusta mucho de tu libro, del libro de familia, que hablas de un poco el trabajo casi de periodismo que tienes que hacer ahí, de reporterismo, pues tu madre te cuenta que se había hecho la prueba de embarazo, entonces tú tienes que contrastar que realmente en esa época ya existían esas pruebas de embarazo para contarlo tú de la forma más fidedigna posible y que no se te cuelen los mitos claro, y los recuerdos y que a todo el mundo se le mezclan, pero ir más a eso me encantó de ese y que libro, se tío. podía hacer en casa. Porque ella también dice, bueno, yo me hice la prueba de embarazo, porque claro, la prueba de embarazo la podías hacer en un hospital, pero no en casa. Y luego también, cuando te decía al principio que mi madre siempre me había dicho que ella le había dicho a mi padre que estaba embarazada de mí y esa noche él muere. Y yo esto lo tengo como un mito, que tampoco hace falta tirar mucho del cordel, pero en el momento que te pones a escribir un libro, quieres contrastar los hechos, estos hechos están contrastados por sus amigos. Los amigos de mi madre que me lo Claro, contaron. sí. Su hermana Begoña, que es una de sus mejores amigas, ha sido siempre una confidente a la que se lo había dicho. Pero, por ejemplo, no se lo había dicho a mis abuelos. Mm, ¿No? Y entonces hay una escena que en el libro es muy impactante, que es cuando ella va al hospital, porque a ella no le dicen que ha muerto mi padre, sino que ellos van en coche hasta el hospital y en el hospital, según llegan, ya les dicen que han fallecido y en el momento en el que ellos están volviendo,
al domicilio de mis aitites, están recorriendo la calle Autonomía, que es una calle de 2 Sí. carriles de ida y vuelta en Bilbao. Y los Una calle muy fuegos larga. artificiales y Justo todo en ese esto, ¿no? momento son las 12 de la noche y la gente sale y empieza a tirar petardos que caen sobre el coche de mi abuelo. Y mi madre está ahí, encerrada. Y, Claro, es que... y cuando mi madre me cuenta esto, ay, yo eso lo tengo que testar. Pero claro, es que sin que yo le diga nada, mi tía Begoña me cuenta exactamente la misma escena y con un agravante, y es que rompe a llorar cuando me lo está contando y da un golpe en la mesa y dice, pero ¿qué me estás preguntando después de 40 años, ¿no? Y todavía Sí. les afectaba. Sí, muy impactante. Fue un proceso muy bonito el de escritura, muy duro en momentos porque tuve que enfrentarme a familiares a los que nunca había conocido y que no tengo ninguna relación con ellos. Y yo ahora cuando lo veo en las estanterías encima de la televisión en el salón de casa pienso que bueno, es un legado que le voy a dejar a Mm, mis hijos. Dinero seguro no, pero una historia por lo menos ahí tienen. sí. Sí, sí, además, fíjate, es curioso lo que me comentas ahora de esa primera escena que cuentas de, pues de lo terrible que es volver del hospital tras enterarte del fallecimiento de tu hijo, de tu marido, en ese caso, y con la alegría de todo el mundo desbordante celebrando el nuevo año, y tú con esa noticia a tus espaldas, ¿no? Sí, Y me hacía gracia porque el inicio de tu nueva novela también tiene algo de eso, de contraste de felicidad y tristeza de algún modo, o de emociones encontradas, porque arranca con una idea que me parece fabulosa. Hablas de que el niño se da un abrazo con sus padres por motivos diferentes. O sea, sí, que los padres le dicen que se van a mudar y el niño está viendo una etapa de la Vuelta Ciclista y gana el ciclista que él quiere, y la noticia que teóricamente iba a ser mala, el niño parece que se la toma bien porque ha ganado su ciclista y entonces se funden en un abrazo que por motivos distintos. Y esa idea me pareció muy buena, la de sí, cuando a veces te abrazas y el abrazo, que es algo que es el símbolo de unión, a veces es totalmente por motivos distintos, y a veces ocurre en sí. la vida real, ¿no? También de que te das un abrazo con alguien y para una persona y para otra significan cosas distintas. Sí, totalmente. Sí. Bueno, en la novela, en Vida y Obra, el protagonista está viendo una etapa de la Vuelta a España, ha vuelto corriendo de clase porque es hincha de Marino Lejarreta. Es una crono que la etapa existió de verdad y Marino no estaba muy bien clasificado en la general, entonces llegó en la crono con tiempo, iban pasando los demás, Álvaro Pino, Robert Millar y compañía, y al final el cronista a pie de carretera grita ganado Marino, y justo en ese momento los padres le dan la noticia de que se mudan, y entonces él hace el gesto así con los puños y dice ¡bien! Y los Claro, padres se sí. creen que está celebrando la mudanza y Sí. se abrazan. Pero yo tengo una historia muy parecida, la recogí en Hijos del Fútbol, que es muy curiosa, porque tú cuando tuve mi segundo hijo, cuando tuve el primer hijo me pasé 3 días enteros llorando, días y noches, porque cuando me lo pusieron en brazos me generó tal sentido de la responsabilidad, yo que he sido un cabeza loca toda la vida y con una capacidad enorme para estropear las cosas, decía, joder, este bichito depende de mí, me generó un peso en la espalda que, uy, y creía que con el segundo no me iba a pasar y me pasó, y además me pasó, yo creo que todavía más fuerte. Y cuando el niño tenía 2 días nos fuimos a San Mamés a ver un Athletic contra el Real Madrid que ganamos 1-0, y el final del partido, entre la emoción del partido, yo estaba con mi padre y con mi hijo, y entre la emoción del partido y esa sensación de, joder, si estos pueden vencer al pérfido Madrid, ¿cómo no voy a poder yo criar una pequeña Por criatura? favor, no deslices aquí tus soflamas antimadridistas que ya nos No son conocemos. permitidas, vale. Pero bueno, si estos pueden vencer a ese equipo grande y histórico que viste de Así me blanco, gusta. y cómo no voy a poder yo con esto, y me eché a llorar, pues pensando qué estoy haciendo con mi vida, tenía un segundo hijo y tal, y el tío que tenía sentado al lado creía que estaba llorando de emoción y me agarró y me dijo, somos la hostia, somos lo mejor, también, y se puso a llorar conmigo. Entonces dices, joder, yo estaba llorando, como ¿qué hago yo trayendo 2 criaturas al mundo? Y el tipo a la vez me puso a llorar con eso. Que dicho lo cual, no había pensado en que la escena es parecida hasta ahora, ¿eh? ¿Qué partido fue ese? Porque no es muy habitual que ganéis que nos ganéis al Real Madrid. Entonces me acuerdo de un 1-0 que metió gol Ibai, puede ser ese. 2015 pudo ser el que él metió
De un el rebote. zurriagazo desde fuera del área. Tuvo que ser en 2015 porque el pequeño nació en 2015. Y fue 3 días después, o 4 días después. Marzo de 2015. 1-0, sí. De todas formas, yo me acuerdo de más partidos que hemos ganado, ¿ves? Estaría bien que te acordaras del año que nace tu hijo por el Porque gol. ganamos al Si, Madrid. si metió ese gol, mi hijo es del 2015. Sí, eso es como la pediatra que contaba que a un padre le preguntó de qué año era, de qué año era la hija que había llevado al médico y se tuvo que mirar el tatuaje. No, dijo, espera que te digo, y miró el tatuaje del brazo. Lo que tendríamos que contar también es como cuando jugamos juntos en la Cervantina y se lesionó Enrique Ballester y estabas tú de extremo derecho y yo de lateral, y viendo que nunca volvía me dijiste, quédate ahí arriba, Halder. Por favor, quédate, porque... Debería haberte presentado también así como el peor lateral izquierdo con el que he compartido una banda. Increíble tus partidos en la Cervantina. Terrible, pero esas que ahora me ponen de delantero, que soy todavía peor. Porque atrás me se hace nota mucha gracia menos. porque eres como uno de esos jugadores totales que pueden jugar en cualquier lado, pero por el otro extremo, digamos. Me hace mal en todas partes. Te he visto de portero, de lateral, de extremo, de falso 9 ya. Total. Eres polivalente. Total. Y sin embargo me siguen convocando, así que algo tendré. Hombre, eres un gran compañero y gran animador y gran... Ahí por ahí hago un vídeo tuyo en el vestuario muy divertido. Que lo pasamos. Y total. Y pues fíjate, también estaba leyendo tu libro y también y volviendo a releer un poco el libro de familia y demás. Y fíjate, el otro día estaba a la vez leyendo que, por ejemplo, que el hijo mayor de Francis Ford Coppola, el director de cine, pues su hijo mayor también falleció en un accidente de náutico, o sea, en una motora que llevaba un amigo suyo muy rápido. Y también le acaban de decir que iba a tener una niña, por lo visto. Sí. También. Entonces me digo, qué tremenda casualidad. Estoy leyendo sobre el tema y también leo esto sobre Ford Coppola ahora mismo. Yo me acuerdo de pequeño que sabía el significado de la palabra póstumo. Y me decían, bueno, ¿qué es un libro póstumo? Yo sabía lo que era póstumo porque yo era un hijo póstumo. Y luego yo creo que a mí me marcó mucho un concepto que quizá los que provienen de familias más convencionales no lo tienen tan marcado, y es la idea del agradecimiento a la persona que te cuida. O sea, cuando son tus padres biológicos hay como una obligación, ¿no? De, bueno, tú me has traído al mundo, pues aquí me tienes y ahora tienes que hacerte cargo de mí, por lo menos hasta que tú desaparezcas. Pero como mi padre era mi padrastro y además todo el mundo se encargaba en recordármelo, porque hoy en día tú no eres, bueno, tienes un hijo que no es biológico y el contexto no se lo dice a diario 3 o 4 veces, pero cuando yo era pequeño sí. En el libro de familia hay una historia que no pongo el nombre de mi compañero de clase por no sacar rencillas 40 años después, ¿no? Pero yo le solté una hostia a un compañero de clase cuando me insistió que mi padre no era mi padre, y al final pues lo solucioné como solucionamos los niños y los vascos, a hostia limpia. Pero no era tanto, además, no era tanto por el hecho, sino por la pesadez, ¿no? Ya Sí, por la decir, insistencia. ya... Sí, pero decía, no, pero tu padre no es. Y tumba, y al final ya le di. Pero era algo que me dolía. Pero lo que sí me ha quedado es esa idea del agradecimiento, ¿no? De decir, oye, igual tenemos que mirar más el milagro que supone tener a alguien al lado que te está cuidando. Mira, el otro día te escuché, para que veas que te escucho, que hablabas una cosa muy bonita sobre los aviones. Decías el milagro que no nos damos cuenta del milagro que es volar, ¿no? Que te hacían el test inverso de tren o avión, decías avión, porque no nos damos cuenta, ¿no? Que habías cogido un avión y en un momento de esos, cuando estabas en el avión, en las nubes, habías pensado, joder, si esto es un milagro, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces tampoco nos damos cuenta de lo maravilloso que es tener personas al lado que te cuidan y que te quieren. Y yo creo que a base de temer mucho cuando yo era niño que mi padre se fuera y que nos dejara, y porque, claro, pues cuando tú te portas mal, no está la amenaza latente de que se vaya, ¿no? Tu padre, o no lo vives tan fuertemente, pero cuando es tu padrastro sí, dices, uy, claro. Si me porto mal y este hombre se va, y tienes esa estoy en periodo de prueba, sí. dices, ¿no? Sí, casi, con padrastro siempre. Y yo creo que ahí sí me marcó mucho esa idea, y tiendo a ser muy agradecido con la gente que tengo alrededor. Y un poco por ahí va también el vida y obra.
porque Unai tiene una ausencia de padre Claro. muy potente, muy Es fuerte y que además le total. determina mucho. Y él lo que es muy agradecido del contexto que tiene alrededor. Sí, efectivamente. Y aquí tenemos, Galder, la tradición del cuestionario Proust para saber más de nuestros invitados. Si te parece, te lanzo alguna. A ver Venga, cómo. va. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Pues yo diría estar con mis hijos y con mi mujer un día sin tener que trabajar y sin tener que salir del jardín o estar en la playa y pasarlo bien con ellos y pegarme, discutir, jugar a las cartas del uno y hacer cosas de niños. Y tengo una sospecha, toco madera y bueno, probablemente cuando anticipas estas cosas no suceden, que cuando mis hijos se hagan mayores, especialmente ya el pequeño, porque el mayor ya tiene 14 años y ya pasa bastante de mí, yo creo que voy a tener un periodo un poquito depresivo. ¿Sabes que le pasaba mucho a nuestras madres? Que cuando nos Sí. hacíamos mayores parecía que les faltaba algo. Y yo a veces le miro al peque y digo, uy, ¿qué me va a pasar a mí cuando este crezca? Me pasó en la última final de Copa, que fuimos Ollán y yo, el mayor, lo viví todo como si fuera una última vez. Y esto con los niños te pasa mucho, porque los niños cambian muy rápido. Tú piensas en tus amigos adultos y bueno, da igual si de 40, 45, 50, 55 años, más o menos ya son la misma persona, pero un niño de 4 y uno de 8 son personas completamente diferentes. Entonces es como que los vas perdiendo en las manos. Ese bebé que hace a poquito, cuando abrías la puerta, llegaba corriendo hacia Aita y se abrazaba a tu pierna, ahora abres la puerta y está viendo vídeos de un youtuber y no te dice ni hola, ¿no? Y viví toda esa experiencia de la final de Copa la última como una experiencia última, ¿no? Como que cuando te estás despidiendo de alguien, ¿sabes? Y yo creo que mis libros van un poco por ahí. También esa idea de, por ejemplo, Hijos del Fútbol era dejar constancia de eso que estaba pasando. Yo espero que un día mi hijo, que hoy es adolescente, lea eso y sepa cuánto le quería a su padre, ¿no? El libro de familia tiene también un poco de eso y creo también que Vida y Obra reivindica eso. De hecho, hay un par de escenas familiares en las que yo intento mostrar que el protagonista puede ser un escritor y puede tener una familia y que ser un buen padre no implica ser mal escritor. Mm. Vaya rollo, me he tirado. No, pues es verdad. Y además es verdad que fuisteis en coche, ¿no? Creo, una odisea estuvisteis, Sí, ¿no? fuimos en coche y estuvimos en un atasco a la altura de Cáceres, abrimos las ventanas, pusimos el himno de la Atlética a tope y la gente empezó a cantar y hubo un momento de película total, estábamos todo el atasco cantando el himno de la Atlética a tope y luego yo tengo la anécdota de que subí esto en un estado de Instagram y a mí me sigue algún jugador porque son amigos y me dijo que lo vio el día anterior y que le insufló de ánimo. ¿Sabes? Así que en un 0,001% de la victoria final sabemos a ese momento. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? No lo sé, Javier. No lo sé, tengo muchos. Muchísimos. Estoy lleno de miedos. Sí, han Mira, salido aquí ya unos cuantos, la verdad. Un sí. poco lo que acabas de decir, un poco de el miedo un poco a lo del nido vacío, de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que tengo mucho miedo a la soledad. Yo llevo muy mal la soledad y de hecho cuando mi mujer y mis hijos pues sinceramente se van 3 días, lo que en perspectiva es una gozada, de 4 o 5 horas se convierte, o sea, se me trastocan los horarios, me pongo a jugar a la Play a lo bestia, como mal, me despierto tarde, no escribo, o sea, Asilvestrado en 2 días, en un Total. estado de asalvajamiento. sí, lo hago todo mal cuando estoy solo y me da mucho miedo la soledad. Tengo mucho miedo al rechazo, porque soy muy tímido, aunque parezca que no, sabes que hice mucho el tonto en Frankfurt, pero hago el tonto porque me genera tensión el tema, ¿eh? Porque sé que soy muy mal futbolista, pero tengo mucho miedo a piciarla y que perdamos por un gol en propia puerta de ese lateral izquierdo que sufriste, ¿no? Y tengo mucho miedo al rechazo. El otro día soñé, esto es un poco cutre decirlo, pero soñé que el Heraldo de Aragón ponía a parir mi novela. No sé por qué el Heraldo de Aragón, pero que me levantaba a la mañana y le abría la el dossier de prensa que te manda a veces la editorial y me ponían a parir y que lo pasaba muy mal. Y además el Heraldo de Aragón, no sé por qué, que es gente muy maja.
pero me da Sí, rechazo, y me da rechazo. le da, el detalle le da credibilidad. Sí, sí, eso le da credibilidad. Y luego soy fuerte, ¿eh? Porque, a ver, yo he hecho muchos clubes de lectura y en los clubes de lectura siempre hay alguien que no le ha gustado el libro y te lo tiene que decir y te lo tiene que repetir y te lo tiene que volver a decir una tercera vez. Y yo siempre Y ya digo sabes, lo mismo. como hiciste con el del colegio. Venga, Bueno, no, pues no, pa'l porque, suelo. no, porque en los clubes de lectura tú sabes que la mayoría son señoras mayores y no vamos a pegar a una señora mayor que nos cancelan. Pero yo siempre les digo lo mismo, digo, ¿has comprado el libro? Ya, no la primera vez, yo respeto mucho si no te ha gustado el libro y me lo dices, estupendo. La segunda roza ya un poco la falta de educación cuando se insiste. Y ya la tercera, en el momento que le digo, vale, muy bien, ¿pero lo has comprado? Sí, pues entonces me da igual, ¿sabes? Es como... Y luego hay una cosa así, porque y en este libro, pero en ese libro había una cosa que a mí sí me molestaba mucho y que hay gente a la que le genera mucho rechazo, y es que al ser una novela de no ficción, es decir, que es una novela pero está basada en hechos reales, hay gente que reacciona moralmente, o sea, te dice que eso no se puede hacer, y esto es pues no sé, un concepto completamente desfasado y además yo creo que es hasta burgués, pero hay gente que te echa en cara, oye, ¿por qué haces esto? Esto no se cuenta, ¿por qué estás contando estas cosas? Y en realidad yo estoy contando estas cosas por necesidad, primero, porque todos los que escribimos contamos cosas por necesidad. O sea, el hecho de ser algo impúdico, ¿no? Dices. Sí, sí, hay gente que dice, pero y luego yo les digo una cosa, de todas maneras, dices, ¿quién te ha dicho a ti que es verdad? Te lo he dicho yo, pero es un pacto. Yo me lo podía haber inventado todo. Has leído el libro, Javier, yo hoy puedo hacer literatura por todos los lados. Pero tenemos un pacto que yo te estoy diciendo a ti que eso que estoy contando aconteció y está tamizado por la memoria. Eso al final sí lo digo. Los hechos estos son reales, pero están tamizados por la memoria. Porque yo sí me acuerdo, recuerdo muy marcado de ir a jugar al cementerio. Nosotros vivíamos en San Miguel de Basauri, el cementerio era muy accesible, y estar con mis amigos haciendo el cafre en el cementerio y de repente decir, aquí estaba enterrado mi padre y se jodió la fiesta y nos vamos todos. No, pero para mí era un hecho normal, que era, bueno, pues tener un padre muerto, pues para ellos era como, hostia, este nos ha fastidiado el día. Y ese recuerdo lo tengo muy marcado, eso lo incorporo ahí, pero es una escena que tú la recuerdas también porque es muy literaria, ¿no? Pero bueno, entonces siempre digo eso, bueno, si no te ha gustado, piensa que es ficción. Y en realidad el resultado es exactamente el mismo. Y luego hay un peligro que a mí me interesa mucho en esta novela, porque yo vengo de dos novelas anteriores que son novelas de no ficción y en esta ya es ficción, pero toda ficción tiene trazas de realidad. Esto es como los alérgenos, ¿no? Se podría meter una advertencia en el comienzo del libro. Y con la ficción pasa una cosa que es muy curiosa, y es que personas de tu entorno se pueden sentir identificadas con un personaje. Y eso es más peligroso que en la no ficción, porque en la no ficción tú dices, yo a mi tía Nati le quiero mucho, ya está. O a mi tío Chema le odio a muerte, ya está. O a mi tío Pablo es imbécil, ya está. Vale, pero es franco, ¿no? Pero si yo Claro, oculto en un personaje y pongo rasgos un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este, y uno de esos se ve identificado, entonces, sí, te entiendo. Sí. entonces es más jodido decirle, no, es que tú no eres, porque él siempre va a creer que es. Y de hecho, yo quité una escena de la novela a riesgo de que alguien de mi familia pensara que estaba inspirándome en él. Y no era así, pero pensé, uy, quita esto, porque como este crea que estoy inspirando en él, se nos jodió la relación para siempre. Entonces es muy curioso cómo la no ficción puede ser más peligrosa en la realidad que la... O sea, la ficción puede ser más peligrosa en la realidad que la no ficción. Y es verdad que esto que cuentas de... o sea, yo he leído mucho, es un tema que me gusta mucho, el tema un poco lo que tú tratas, ¿no? También un poco las novelas o libros sobre el duelo, sobre figuras ausentes, ¿no? Pues se me ocurre ahora Joan Didion con El año del pensamiento mágico, Noches azules, o Marcos Giral Torrente con lo de Tiempo de vida, Uh-huh. o Héctor Abad Faciolince con El vídeo que seremos y todo esto. Y es verdad lo que dices de esos pactos con tu propia familia, de contar todo o no, o si se van a sentir identificados. Entiendo que es un poco latoso, pero te escuché una vez en un podcast, no me acuerdo exactamente en cuál, porque decías que a tus padres les habías dado el boli rojo para que pudieran meter cambios cuando lo leyeran, a tus hermanos No, se los dejo para leerlo, pero sin boli rojo, ¿no? claro. Como diciendo, no puedo contentar a todo el mundo y
Aquí hay una jerarquía en cuanto a, Sí, a bolirrojo. sí. A mí me obsesionaba mucho cuando empecé a Sí, escribir es que es... la novela Claro, que cualquier... o sea, que nadie se rebelara contra el texto pensando que yo no tengo derecho a escribirlo. Porque me ha pasado a mí leyendo libros de no ficción que además cuentan historias más o menos trágicas, que en un momento determinado he pensado, cuando se me cae el libro de las manos, digo, es que este narrador no tiene derecho a contar esta historia porque no es su historia. Claro, los escritores somos muy parasitarios, ¿no? De repente tú estás con un amigo y el amigo te cuenta sí. que una Todo, vez todo es material. y dices, uy, esto me lo cojo porque es una escena muy potente y luego tu amigo te lee y dice, cabrón, se estás contando mi vida, ¿no? Le dices, no, no eras tú, me inspiré, vale. Pero cuando es un libro de no ficción, que están las cartas sobre la mesa, yo creo que el narrador tiene que encajar muy bien. También me obsesionaba mucho no hacer reproches que no venían a cuento, ¿vale? Porque me Claro. pasó también, había un libro de Sara Jaramillo sobre la muerte de su padre, que ella hablaba de que tenía un hermano que era politoxicómano y había muerto y le reprochaba en el libro, ¿no? Joder, me acuerdo que se me hacía durísimo leer esa parte porque decía, joder, ¿por qué haces esto? Sí, ¿No? Porque ya. además el daño que había causado a la familia, dice, está muerto, ¿sabes? No tiene sentido el estar reprochándole a alguien que no está conmigo de testigo. Ahora, si tienes sentido traer un testigo para contar una historia, por ejemplo, que era la de mi madre, en la que había unos malos tratos, para decir esto pasaba y quedaba en el ámbito de lo doméstico, cuando en realidad eso era un tema social, ¿sabes? Mm, Que igual ese era el punto que más me costó a mí, ¿no? total. Sí, sí. Y luego, hablando de miedos también, en vida y obra, hay un momento en el que hay una frase que dices que el miedo es una enfermedad que se contagia muy rápido también. Sí, Hablas de... sí, y esto es una experiencia de padre. Hay que tener mucho cuidado con no contagiar ni tus obsesiones ni tus miedos a tus hijos. Y esto yo lo veo con amigos que a fuerza de intentar cuidar mucho a sus hijos les están convirtiendo en personas atemorizadas. Y tú cuando eres padre es cierto que surgen muchos miedos. Esto con tus sobrinos te da igual. Dice tu sobrino, que me voy a fiestas de no sé dónde y vuelvo a las 5 y tu hermano te dice, no hombre, no sé qué. Y dices, pero déjale. Pero cuando es el tuyo, uy, cuidado. Mm. Ya te empiezan a surgir miedos por todos los lados y hay que tener mucho cuidado porque los miedos se contagian muy rápido, muy, muy rápido. ¿Un rasgo que no te guste de ti mismo? Muchos, muchos. Javier, tengo un ego muy, muy raro para eso. Sí, no. Primero, no, o sea, no, bueno, es que son demasiados. No sé si me voy a poner aquí. Pero muchos, muchos. A veces no saber callarme a tiempo, que es una cosa que me ha lastrado toda la vida. Pero en un podcast se valora mucho No, no lo que callar la se tiempo. valora. Sí. Pues sabes esto que sales de una reunión y te enfadas y sales y dices, Sí, joder, sí. igual tenía que haberme controlado más. Nunca estás a gusto. A mí me ocurre de los dos lados. A veces hago una reunión y digo, no, cuando no he hablado en media hora, o al revés, he dicho cosas que no Demasiado, tenía que ¿no? haber contado, o soy un poco impulsivo. A veces no sabes estar en tu... Y creo que es un poco inherente, ¿no? A la forma de ser de cada uno. Estás siempre un poco insatisfecho con tu forma de haberte expresado, haber compartido, ¿no? Cosas. Sí, y luego, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que la mayor falta de respeto es no tener consideración a alguien, no dirigirle la palabra, no contestarle. Si a ti te viene un tarado en la calle y te interpela, generalmente no le contestas. O sea, tú cuando le contestas a alguien y cuando entras a sus argumentos, intentas rebatirlos, es porque le tienes en consideración, pero esto generalmente no se entiende así. O sea, yo si hablo en una reunión y expongo una idea, lo peor que te puede parecer, que te puede pasar es que produzca silencio, o pasen o miren para otro lado, ¿no? Pero a mí me gusta mucho discutir las cosas y estudio filosofía, me gusta mucho pensar las cosas y a veces quizá por eso soy demasiado vehemente a la hora de plantear las cuestiones. Y a veces pues me pasa que mis compañeros con los que llevo mucho tiempo trabajando y nos apreciamos como se aprecian las personas que llevan tanto tiempo trabajando, me miran y sueltan a ver qué está pensando este, ¿no? A ver por dónde va a salir este. Y ese es un rasgo que a mí no me gusta.
¿Y un rasgo que no soportes en los demás? El maltrato a las personas que están por debajo de su jerarquía. Yo creo que una persona es tal y como trata a las personas que cree que tienen una jerarquía inferior. Odio los pelotas, os odio a muerte, es una cosa con la que no he podido nunca, desde el compañero de clase que el profesor explicaba algo y entonces levantaba la mano y formulaba una pregunta que en realidad era, a ver si lo he entendido bien, ¿usted ha dicho esto? Entonces le decía, Martínez, lo ha entendido perfectamente, ¿veis ustedes? Y pensabas, pero seas cabrón, si a veces lo mismo, ¿no? No puedo con los pelotas, aunque agradezco mucho las palabras agradecidas, ¿eh? Cuando alguien viene y te da las gracias o te dice algo y es sincero, eso es verdad, pero a la fina línea entre la pelotería y ser sincero y agradecido es difícil a veces de verla y no soporto que la gente trate mal a terceros y especialmente a personas débiles. Es algo que no puedo. No puedo con las órdenes. A mí mi abuela me enseñó, esto sale en la novela, porque esto es una cosa de... Perdón, mi madre me enseñó y en la novela se lo he puesto a mi abuela, es que nunca se da una orden a nadie. Si cuando tú vas a la pescadería dices, ¿me puedes poner, por favor, unas sardinas? No se dice, ponme unas sardinas, córtame la cabeza, que es lo que hace la gente, generalmente por abreviatura del lenguaje, no lo hacen a malas, Sí, pero me enerva. total. Y entonces miro a mis hijos y le digo, ¿veis? Eso no se hace. Y ya lo sabemos, ya lo sé. Lo tengo muy Sí, marcado. reformúlalo de otra manera, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Me puedes o podrías o si no te importa? Sí, en una pregunta. Mejor que... Y luego preguntar qué tal estás. Cuando llega a un sitio, hola, ¿qué tal? Y es una pregunta que cada vez sorprende más. A mí me pasa cuando voy a pagar en la cola del supermercado al cajero y empiezo a pasar y le digo, buenas tardes, ¿qué tal? Y te mira así como, ¿por qué me preguntas qué tal? ¿Sabes? Y antes yo creo que una virtud antigua es que esos momentos eran más, nos recreábamos más. Sí. Había una comunidad. Yo de chaval era bastante, no sé qué comunista, pero anticapitalista y me acuerdo que un amigo de mis padres, Cosme, un día me dijo, me enseñó, me llevó a un mercado, al mercado de la Ribera y me dijo, fíjate, esto no es compraventa, esto es sociedad. Aquí están comentando el tiempo, están preguntando por su familia, cómo vas. Si a ti los productos te los dejan en casa, los de necesidad en la puerta, se rompe el vínculo social. Y me hizo pensar mucho. Y de hecho, antes cuando has hablado de lo de la pescadería y ponme unas sardinas y tal, estaba pensando también que en tus libros hay una presencia, y en este último en concreto de Vida y Obra también hay mucha presencia de la comida y de la cocina, de recetas, de escenas en las que está tu madre a lo mejor haciendo algo, o tu abuela. Eso me ha parecido curioso y recurrente en los dos libros, que de algún modo te gustan esas escenas y para ti tienen un calado, ¿no? Han tenido un calado en tu memoria. Sí, porque es un espacio de socialización, especialmente en la familia. Yo cuando he sido padre es cuando he entendido la insistencia de mi madre en que subiéramos a comer a su casa. Mandaba un mensaje, lo llamaba antes, subís a comer. En realidad lo que está diciendo es nos vemos. Pero hay que poner una excusa que en el norte generalmente es la comida. Y en mis libros está muy vinculado a las mujeres. En el último, En Vida y Obra, está muy vinculado a la abuela del protagonista, que cuando su padre les abandona y además ellos se mudan y han tenido a la hermana pequeña, pues él se siente muy solo. Un niño que se siente muy solo, se escapa del colegio, de hecho, porque le pegan. Y el sitio en el que él le gustaría vivir es la casa de sus abuelos. Los abuelos de este libro están muy inspirados en los míos, muy inspirados, tanto La casa de su abuela. casa de la mamá. No sí. es eso, la que Sí. tú dices que en Y el País Vasco las casas son como son de la mujer, ¿no? sí. Aquí decimos la casa de ama o la casa de mamá. Nunca decimos vamos a la casa del padre, es la casa de mamá. Y ese espacio que es la cocina con la radio sonando, los olores, los sonidos, la conversación que se produce, el hecho que le da a probar al niño, Sí. todo eso me seduce mucho. Me seduce mucho y a mí me gusta mucho cocinar y me gusta mucho cocinar con mis hijos y les obligo a estar aunque ellos no quieran. Digo, oye, no tienes que ayudar y ponte aquí y estate, y yo creo que en el fondo se termina agradeciendo. Y hay varias historias en la última novela
que sí surgen en una cocina, ¿no? O cómo también el pequeño Unai va viendo lo que ha pasado a partir de comentarios, ¿no? Hay una escena en la que la abuela está cocinando y en la radio dicen que le han dado el premio Planeta a Terence Moix y la abuela entonces dice, pues ahí estará tu padre emborrachándose con ese, ¿no? Entonces él ahí pues, va como cogiendo información. Sí, pero es verdad lo de las cocinas. Si te paras a pensarlo, hay muchas conversaciones importantes en tu vida y hay muchas fiestas también que han acabado Sí, en las cocinas. Hay muchos momentos buenos, tristes, de cosas que te cuentan, de cosas que tú cuentas que suceden en la cocina. Yo es un ejercicio que hago con mis amigos. Digo, ¿sabes? Cuando alguna vez les he contado esto, digo, esto que me estás contando ha sucedido en la cocina. No es casualidad, como que muchas veces la cocina es un lugar en el que tú más lo asocias un poco con la niñez, lo asocias con momentos de cotidianidad y intimidad, y es verdad que es un espacio en el que la gente luego se suelta mucho. Es verdad, sí, sí. en las Yo me cocinas leí, pasan muchas me leí cosas. este verano regalo de nuestro común amigo Miguel Aguilar, a petición mía, Mm, regalo de mándame este libro, por favor, Miguel. La, la vegetariana, no me acuerdo cuál era el nombre de la autora, es una autora coreana, sí, que sí, es sí. un libro casi de realismo mágico de una mujer que decide por una serie de sueños dejar de comer carne y pues el impacto que tiene en la familia, pero me lo leí, me gustó mucho el libro, tengo que decir, no lo voy a criticar, pero yo esperaba otra cosa porque yo cuando me habían contado el libro, me lo habían contado y yo lo que había entendido era que era una persona mayor que es la que cocina para el resto de la familia, entonces decide ser vegetariana, el impacto que tiene en la familia. Yo lo pensaba en una familia vasca, que nos juntamos y comemos chuleta o de repente pues una barbacoa y asamos un pescado enorme, casi una ballena. ¿Qué hubiera pasado en mi familia si mi mamá hubiera sido vegetariana? Porque ninguno hubiera ido a comer, desde luego mis tíos ni aparecerían. Y me lo imaginé más por ahí, fíjate, que luego no tiene nada que ver. Pero está claro que quedar a comer en el País Vasco es un acto social, están los chocos también y es muy importante. ¿Sí? La cocina de las amamas es un sitio muy importante. También como repositorio de la memoria, porque es un sitio donde se cuentan las historias de madres a hijas y donde se van lanzando los secretos. Hay un capítulo de vida y obra, es la sopa de pescado de Amama, porque está numerado el Exacto, sí. libro, uno 2 3 4 Que la hace con bacalao en vez de con con bacalao, que eso merluza. no lo hacía mi mamá, eso lo hago yo. Ay, no, un secreto. Ah, Sí, mírale, sí, yo cocino mírale. con bacalao, ¿eh? Compartiendo sus secretos y encima le das una pátina de receta de abuela, ¿eh? Total. Que, ¿cómo sabes venderla, Sí, eh? sí, pero sí me pasó que la sopa de pescado de mi mamá, yo intenté, después de que ella muriera, intenté recuperarla. Yo tengo un amigo que es Julen, de la Arandia de Julen, un restaurante buenísimo en Bilbao, y yo había intentado 1000 veces hacer la sopa, nunca me salió. Un día fuimos a comer a su restaurante y ahí estaba. Y se la tuve que sacar como, vamos, métodos de tortura, porque no confesaba, el tío no me contaba cómo lo hacía. Y me lo dijo y luego ya sustituí yo la merluza por el bacalao, que le da un toque distinto. ¿Y una cualidad que valores mucho en un hombre o en una mujer? Algo que te guste especialmente. Pues no sé, muchas. Me gusta mucho la gente que le gusta hablar y que es capaz de tener una sobremesa muy larga. Porque, bueno, yo tengo ya 49, empiezo a ser un poco ya viejete y igual vuelvo a decir esto se está perdiendo. Pero a mí me gustaba mucho en esas, ya que estamos con la comida, en esas sobremesas familiares, cuando los niños estábamos en brazos de nuestros padres o encima de las piernas de Aitite y escuchábamos las historias que ellos contaban y cómo iban contando el mundo, que era una herencia que tú recuperabas, o sea, que tú hacías tuya, o sea, tú veías el mundo tal y como te lo contaban tus mayores. Y me gusta mucho quedar con mis amigos y hablar, o sea, tomar algo y estar horas y horas y hablando, Mm. pero sí tengo la sensación de que es una costumbre que se está perdiendo, pero por la injerencia de los móviles, primero, que interrumpen las conversaciones, que aborta muchas conversaciones cuando empezamos a decir cómo se llamaba el bajista de Queen, si era este nombre u otro, y uno de repente la busca en Google y ¡pum! Lo saca y nos ha cortado ahí una conversación que prometía, o porque antes hacíamos las cosas para contarlas, íbamos al cine para comentar la película después, ahora no sé, parece, no sé si eso ha derivado mucho, pues no sé, en redes sociales y así, pero parece que se está cortando. Y eso me gusta a la gente, me gusta en el trabajo, creo que hay que mantenerlo. A veces me doy vueltas por los despachos de compañeros, pues los de comunicación, etcétera,
y creo que es parte del trabajo el ir allí, hablar, contarnos las cosas, saber quiénes son, porque un día vas a tener que recurrir a alguien y siempre es mejor saber de qué pie cojea o cuáles son sus virtudes, y es una costumbre que espero que se mantenga. Un héroe que tuvieras de ficción. Tú la verdad es que, y por lo que te he leído, que has tenido muchos héroes, digamos, también del mundo del deporte, o gente que te ha gustado, de tu equipo, de ciclistas que antes hemos hablado, de cosas así, pero alguno que tengas de algún libro o algo así, o de lo que fuera, que te impactara especialmente, que para ti fuera como héroe. Héroe no en el sentido de capa, salvar al mundo, pero sí hay un personaje que... O sea, yo creo que la literatura te impregna de manera más inconsciente de la que tú crees, ¿vale? O sea, no creo que un libro te cambie la vida y al que le cambia la vida igual es porque lo iba buscando y le puede haber cambiado la vida a un libro como una película, como un videojuego, ¿no? Igual te pilla en un momento que estás muy susceptible de cambio y Moldeable, sí, sí. y crees que lo ha provocado el libro, pero en realidad eres tú el que estaba girando, ¿no? Y hoy leía una cosa de Sabater, que no es santo de mi devoción, pero decía una cosa muy interesante, que era que el verdadero lector es el que lee por leer, no el que está buscando algo en la literatura, ¿no? Ni una verdad, ni un cambio, ni una opinión, sino que lees por leer, porque te gusta leer, ¿no? Y a mí me gusta leer y me gusta leer. Pero sí hay una lectura que en juventud me marcó muchísimo, y yo creo que es un personaje que a mí me marcó, que es Jean Tarrou de La Peste, que es un personaje en La Peste, ¿te acuerdas? Es el aislamiento de la ciudad con la pandemia y todo esto, que es como muy apropiado, ¿no? Para los tiempos que hemos vivido recientemente, y hay un médico que está interviniendo y es como el gran héroe de la novela, pero va siempre acompañado de alguien que no se sabe muy bien de dónde ha salido, que es Jean Tarrou, y hay una escena al final prácticamente de la novela en el que el médico le pregunta, fíjate que no me acuerdo ni cómo se llamaba el médico, pero sí me acuerdo de Jean Tarrou, y le pregunta explícitamente cuál es su historia, y él le cuenta la historia de que él era el hijo de un juez al que admiraba mucho, hasta que un día fue a verle trabajar y entonces vio como su padre condenaba a un pobre diablo que sin duda ninguna era culpable, y se regodeaban la condena. Y dice, desde ese día ya no pude mirar a los ojos, sabiendo que tenía la razón, porque había visto cómo esa justicia en la que disfrutaba con la moralidad de yo estoy por encima de ti, ¿no? Y es una escena súper potente, y a mí me marcó mucho porque siempre he huido de los juicios de este estilo. O sea, yo, cuando alguien se pone todo el mundo en contra de alguien, inmediatamente me genera simpatía. Me pasó hasta con Pepe, fíjate, el central del Madrid, cuando le pegó la patada en la cabeza a Granero, que dije, pero pobre hombre, que tampoco ha hecho tanto, ¿no? Que sí, pero es que ves de repente una reacción tan bestial que me generó hasta simpatía. Y yo creo que ese personaje me marcó mucho, esa idea de que Camus tiene una frase que es que la manera más clara de equivocarse es juzgar. Esa idea de que el juicio nunca me ha gustado, y yo creo que ese personaje me marcó especialmente. Esa lectura, además fue una lectura juvenil. Una charla de alguien que te haya impresionado. Tú además, vosotros en lo que hacéis, habéis tenido, organizáis charlas y demás, y hacéis una labor como muy, muy bonita, y también de fomento de la lectura. Hicisteis una campaña hace muy poco muy bonita de los futbolistas del Athletic Bilbao compartiendo libros y demás. ¿Y hay una charla que te haya impresionado de alguien que hayas visto, presenciado, que te hayas puesto en YouTube 30 veces porque te gusta? Pues las he leído, que son las de Feyerabend. Feyerabend tiene un libro que tiene 3 charlas, que Feyerabend es un filósofo de la ciencia, es un anarquista de la ciencia, y yo lo leí cuando estaba terminando la carrera o empezando a hacer el doctorado en filosofía, y son charlas leídas, que no me acuerdo ahora cómo se llama el libro, estaba en Paidós, son 3 conferencias que dio en una universidad en las que él exponía un poco su modelo de pensamiento. Y hay un momento que dice que el gran error de los griegos fue dar preeminencia a la filosofía frente a la tragedia, porque la filosofía era, pues, Platón, algo frío, científico, y la tragedia era humano, y conocer el mundo a través de la filosofía fue un error, porque él decía que el mundo hay que conocerlo a través de los sentimientos de los hombres y de la tragedia. Y esto es una idea que me marcó muchísimo,
porque yo creo que yo estudié filosofía para llegar a la literatura, ¿sabes? Desconfío mucho del ensayo en general, que me parece, y he escrito ensayo, pero me parece más el ensayo que es una forma de formular dudas que vayan, o sea, que pasen al lector como convicciones, ¿sabes? Cuando escribes algo y queda muy bien, te lo crees porque lo has escrito, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Y sin embargo la tragedia, esa tensión de los sentimientos es más pura, más sana, ¿no? Y eso me marcó mucho. Y me marcó mucho otra conferencia que tampoco vi, y solo leí de pasada, yo creo que fue más o menos en la misma época, que es una en Adam Zagajewski, que es un poeta polaco, que un amigo nuestro que no voy a nombrar le odia mucho porque le dejó plantado, un organizador de eventos. Pero es enorme, bueno, ahora está muerto, pero era un enorme poeta. Tiene un libro muy bonito que está en pretextos que se llama La belleza ajena, en la que él dice que escuchó en una cierta ocasión a Roman Ingarden, que es un fenomenólogo polaco, decir que alguien le preguntó, bueno, pues en este pasaje usted parece decir no sé qué, y decir algo así como ese día no me había tomado mucho café, perdóname. Y entonces Zagajewski dice, joder, ver que la filosofía dependía de un café era algo que me dio la perspectiva de cómo había que tomar el pensamiento humano, ¿no? De algo como que la filosofía es tan grande, ¿no? Y eso también como que humanizaba todos esos discursos. Yo me acuerdo mucho, Javier, que cuando mi mejor amigo en filosofía, que es José Serra Marcaida, es un chico que es un genio, estudió historia de la ciencia, nos fuimos al Imperial College a ver a Jeremy Bentham, que está en Londres, está disecado en un pasillo del Imperial College. Él estudiaba allí, había terminado filosofía, se fue a hacer física allí. En ese momento no sé si estaba haciendo historia de la ciencia, pero yo le visité en Londres y me dijo, ¿qué quieres ver? Le dije, quiero ver a Jeremy Bentham porque yo hice la reválida, que yo estudio en Deusto, y hay un examen final de carrera que es la reválida, me tocó el utilitarismo de Bentham. Y dije, quiero ir a ver al cabroncete este que me las hizo pasar canutas. Y estaba allí disecado. Y claro, es un aldeanete. Claro, tú te enfrentas y dices, joder, yo me estaba dejando los sesos por intentar comprender el pensamiento de este tío, que era un tío pues de hace, no sé, ahora me puedo meter la pata, pero siglos. Y era un aldeanete, ¿no? Decías, mira, el Bentham, cómo está aquí, ¿no? Y eso Ya, humaniza mucho que la filosofía. te lo esperabas en una especie de estatua ecuestre a lo mejor, Claro, ¿no? claro. Magnánimo él, y no, era un aldeanete. Claro, sí. Se suele decir que en el Imperial College a veces le llevaban a... Porque Bentham donó su cerebro a la ciencia y pidió ser disecado y estar allí expuesto, ¿no? Porque era una especie como de revelación contra pues, el tratamiento del cuerpo y así, el respeto al muerto. Y decían que en el Imperial a veces le llevaban a reuniones y sus aportaciones no dejaban mucho que desear comparándola con otros invitados a la reunión. Sí, pues él. Y antes has mencionado a Adam Zagajewski, que es escritor polaco, a mí también me encanta, y sus diarios a mí me chiflan. Tiene uno en Acantilado, una leve exageración. Buah, me gusta muchísimo. Sí, es bueno, es bueno. O sea, sí, Muy sí, bueno. el género Poeta de los también. diarios es bonito, porque yo creo que también humaniza mucho al escritor. Y no sé, los que nos hemos acercado a la literatura con una cierta veneración, todo lo que sea humanizarles, es bonito. Y yo tengo ya cierta experiencia de muchos años organizando eventos y charlas y encuentros y conozco decenas y Mm. decenas de escritores y tengo la teoría que cuanto más grande es un escritor, más normal es en el trato y con menos grandilocuencia se acerca a su obra. Sí, eso es como los profesores, yo creo que a veces el profesor que sabía un montón y que era una eminencia, luego en clase a lo mejor era muy Muy flojo. tranquilo, muy Sí, normal, no quería hacer gala de su... Y en cambio el profesor que tenía que estar todo el día demostrando que necesitaba la aprobación de los demás, se mostraba más, más ogro, más complejo, explicando, más difícil, sí, todo era con él. Y a veces ocurre lo mismo con la gente que se dedica a esto y sí. tal. Y luego, mira, lo que has dicho del aldeanete me ha hecho gracia. Otro día escuchaba una conversación del cineasta Zach Braff hablando con un humorista y decía, a mí una cosa que me quitó el miedo para hacer cine y para escribir historias y para contar historias de mi vida y demás, decía que una cosa que le había dicho Spielberg, que decía, tú ten en cuenta, acuérdate de que
la escena más impactante, más impresionante que recuerdes tal, se grabó un martes por la tarde cualquiera, ¿no? Como que Claro. le decía, aunque para ti tenga esté en una especie de altar en tu cabeza, realmente fue un día de trabajo más y hubo que grabar una cosa antes y otra después y ya está, y simplemente eso fraguó y quedó porque funcionó, pero que pasa también con el tema de escribir, ¿no? Que a veces cuando te pones delante del folio y demás piensas que voy a escribir yo cuando hay tanto escrito, ¿no? Claro. Pero realmente hay que afrontarlo como un martes por la tarde cualquiera, ¿no? Sí, con oficio. Y generalmente la Mm, gente que tiene oficio no necesita eh, adornarlo con palabras exageradas, ¿no? mm. No sé quién Y no, fue y no, cuando y no le le... interesa la posteridad tampoco, Sí, ¿sabes? hay una frase, Lo que... no me acuerdo quién la dijo, pero le preguntaron sobre su obra y dijo, no, yo lo siento, pero solo soy escritor por escrito. Quería Sí. justificarse, el libro está ahí, ¿no? Sí, Mm, también es cierto que luego oficio obliga, es decir, pues yo ahora, por ejemplo, empiezo promoción y sí es cierto que cuando estás en entrevistas pues tienes que intentar dotarle un poco de necesidad a la obra, ¿no? Yo hay una mm. cosa que he hecho en este libro que lo pensé mucho y lo hablé con Elena y se lo propuse y me dijo que adelante, que es en los agradecimientos contar que Elena Ramírez me rechazó la primera versión de la novela. Sí, eso fíjate, me sorprendió y me pareció interesante, como lo decías, que el primer manuscrito que por lo que fuera no habías encontrado y luego te dijo, aquí hay Aquí una hay. historia, ¿no? Sí, y me pasó y lo quería contar. Y que estabas en Berlín, ¿no? Cuando te dijeron la noticia que estuviste hundido. Estaba en Berlín en el Festival de Cine y Fútbol 11 milímetros de Berlín y me sonó el teléfono y estaba cenando yo solo y era Elena y me dije, dime, yo ya le había mandado la primera versión de la novela y me dijo, "Bueno, ¿tienes tiempo? ¿Puedes hablar? Y estoy en Berlín, no, pues te llamo otro día. Y yo dije, uy, algo pasa aquí, ¿no? Y le dije, no, no, hablemos. Y salí, pagué y salí y pasé, estaba lloviendo y escuché los argumentos por los cuales no, me decía que no funcionaba, que en el fondo yo los compraba, ¿no? Porque a veces también joder, tú tienes un plazo de entrega, tienes tu vida, tienes que entregar, igual pues, no ves los fallos o te da más miedo afrontarlos y entregas un manuscrito en el que no estás del todo convencido. Pero lo quería contar también porque yo creo que la labor de un editor es esa. Porque, mira, yo estuve muchos años escribiendo en una revista que se llamaba Lápiz de Arte Contemporáneo y cuando me despedí me dijeron que les había dado mucha pena y tal. Y yo les dije, joder, nunca me dijisteis nada de un texto. Escogía, los publicaba y sí, qué bonito. Y era todo palabras muy ambiguas, ¿no? Qué bonito, qué bien, qué chulo. Y yo, joder, en algún momento me he tenido que equivocar, ¿no? Yo no puedo mandar todos los textos, además tan joven como era, y ser perfectos. Y echaba de menos correcciones, echaba de menos que me dijeran, esto está mal, esta apreciación no es cierta, este dato es incorrecto, porque a veces entrabas en datos, ¿no? Y esa labor más de edición que de editar es decirle al otro, aquí te estás equivocando. Hay una noticia del Mundo Today que a mí me encanta, que es, no, a tu cuñado este año tampoco le han dado el planeta. Y luego entrevistan a tu cuñado y dice, yo cuando mandé el libro todos me dijisteis que estaba muy bien, cabrones. ¿No? Pues te mandan un libro, no te interesa, y dices, pues vale. Pero si te interesa, entras y matizas. Y yo he leído libros eh, que podían haber sido muchísimo mejores si hubieran tenido un mejor editor, porque ves cositas que dices, joder, si aquí hubiera entrado alguien a decirle al autor que esta parte igual se hace demasiado larga, el libro hubiera funcionado mucho mejor, ¿no? Es que todo lector tenemos un pequeño editor dentro. Entonces me pareció, bueno, primero fue un shock, sí, un drama, porque es un drama, es decir, tengo que volver a empezar. Y luego yo sabía que me pusiera a cambiar, cambiaba todo, y de hecho esta novela no tiene nada que ver con la anterior. Pero luego hablando con otro autor de Seix, me dijo, ¿cuándo vas a publicar? ¿Cómo estás? Le dije, bueno, pues me ha rechazado Elena y tal. Y él me dijo, tú sabes el privilegio que tienes de que Elena te rechace y que quiera seguir trabajando el texto contigo. Es decir, que no te diga no te publicamos y adiós. ¿No? Es porque le interesa, porque ve algo, ¿no? Ese talento. Y Elena Ramírez es una excelente editora, que además en los comentarios que te hace en manuscritos en el libro a veces es cómica, ¿no? Yo me acuerdo con un libro de familia que me decía maravilloso, me ponía de repente esto maravilloso y luego ponía, oh no, esto no, por favor, ¿no? Así con mayúsculas, como por favor. Porque tú igual, joder, si intentar escribir un libro
un texto bonito, pues a veces puedes pecar de hortera, ¿no? Y que alguien te diga, oye, aquí has pasado la línea en hortera, pues... Y funciona muy bien. Y lo quería decir. Y luego también el libro se lo dediqué a Pisón, y luego en los comentarios también decía eso. Decía en los agradecimientos, decía por qué. Y es porque Pisón, hay otros también, ¿no? Pues Jordi Puntí o Juan Milloro o David Trueba. Son gente que es súper generosa en el mundo de la cultura. Es como que te reciben con las puertas abiertas. Y alguien que ha empezado a publicar relativamente mayor, ficción, tengo libros de ensayo pues ya que tienen unos cuantos años, ¿no? Pero ficción relativamente mayor, que tus colegas te consideren escritor desde el minuto uno y te acompañen y te ayuden y te lean y sean generosos contigo, me parece una cosa súper de agradecer, porque el mundo de la cultura es muy cabrón a veces, ¿no? Y cuando vienes de fuera es especialmente cabrón, ¿no? Yo siempre seré el gestor que escribe, ¿no? O el futbolista que escribe, ¿no? Puede ser, o el... no sé, el cineasta que escribe, no, es escritor. Y sin embargo, pues a veces ahí rechazan, ¿no? Y como ese rechazo yo creo que a veces lo he temido, cuando mandas un manuscrito. Yo tengo un recuerdo, casi la monto en una conferencia a la que me llevaron, un encuentro en el que había varias personas hablando y había un editor de una editorial floja, además, que yo creo que ya está cerrada, y que empezó a hacer mofa de los manuscritos que recibía. Y entonces hizo un monólogo ahí que se suponía que era divertido y era repugnante estar escuchando a un tío mofándose de el jubilado que le había mandado una novela, ¿no? Cuando me parece súper elogioso que un jubilado escriba una novela, que puede ser mala, pero se puede decir con respeto, ¿sabes? Y recuerdo que me parece una cosa asquerosa, o sea, estar escuchando a alguien decir, si tú tienes pasión por la literatura, no puedes hacer esta mofa, porque es cierto que el que escribe tiene que tener un respeto por el oficio, ¿no? Y que hay novelas malísimas. Pero joder, estás mofándote de un jubilado por el hecho de ser jubilado, o una ama de casa que cuando ha dejado a los niños en el autobús vuelve a casa y se pone a escribir. Pues qué puta maravilla, joder, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Total, total. ¿No? Sí. Y yo me siento más cerca del jubilado o ese ama de casa que del genio que con 16 años ya sabía que quería ser escritor, ¿no? Entonces... Porque tú querías ser filósofo y de los grandes. Bueno, yo quería ser futbolista, pero tú has visto, Javier, que futbolista era muy jodido que fuera. Menos mal que te pusiste a escribir pronto. Sí, entonces, luego fui un estudiante malísimo y entonces estudié filosofía mitad por vocación, mitad porque no me cogían en otro sitio. Tuve una muy buena generación de compañeros y quise escribir ensayo, pero pronto me di cuenta que tampoco, y novelas pues en mayor. No, pero lo que cuentas del rechazo de tu primer manuscrito es interesante y lo pensaba porque además es un poco se establece un paralelismo con un poco con lo de tu vida, que a veces las cosas nacen por accidente y no porque, o sea, que a veces creemos que una novela nace por un chispazo de genialidad y a veces no, a veces es trabajo de estar en la mina, estar un poco ahí con el boli rojo de la editora y eso es también es interesante contarlo Sí, y que no todo nace de un hallazgo impresionante, sino también nace de otra claro. manera. Y que te puedes equivocar y que una editorial buena es una editorial que no te dejas sucumbir a ti solo en esas equivocaciones. Mm, Porque si yo publico la primera versión y la primera versión es mala, obviamente Seix Barral se resiente, pero Seix Barral publica Pisón, publica Vilamatas, publica Paul Auster, o sea, no se van a arruinar, pero el que se la pega soy yo, el que la crítica diría este escribió un chispazo, one book man, ¿no? Y ha demostrado en el segundo que no le da, e iba a ser yo. Entonces, para Elena también supongo que sería difícil llamarme para decirme tenemos que seguir trabajando este texto que algo tiene. Y bueno, esperemos que el resultado haya merecido la pena. sí. ¿Un olor favorito que tengas? Pues mira, como sabía que esta pregunta me la ibas a hacer porque he escuchado el test en otros momentos, te voy a decir uno que también me vincula mucho con la infancia y es uno de esos que cuando lo hueles es muy prustiano porque me lleva a un sitio. Es el de la rama del tomate, el de la parte verde del Mm, tomate, cuando la partes, que es un olor muy intenso, muy penetrante, porque me recuerda a los chamizos en La Rioja,
cuando íbamos a coger tomates al chamizo de la señora que limpiaba en casa de mi mamá, que se llamaba Aurora y a cuyo cargo estábamos muchas tardes. Eran una pareja mayores que se llamaban Isidoro y Aurora, tenían un hijo que se llamaba Dani, que me salvó la vida porque yo me caí a la piscina y me estaba ahogando con 2 años y medio. Tengo recuerdo todavía de aquello. Me fui para el fondo y él me sacó. Y esta mujer nos solía llevar al chamizo y nos tenía allí toda la tarde con ellas y cogíamos los tomates directamente de la rama, los rompías y ahí es cuando llegaba ese olor. Sí. Los pasábamos por agua, le echábamos 1 kilo de sal y para adentro. Qué bueno, bueno. Pues sé exactamente de qué olor me hablas y además el otro día justo Pili, mi última invitada, me regaló una vela muy enorme de Loewe que ha sacado y justo es este ¿Ah, olor, sí? o sea, es ese olor, el olor de tomate y también lo venden en jabón, ya Ah, sí, no, te haré llegar, no, te y haré llegar me uno, apunto, para que sí, lo... porque además yo, Sí, mi sí, colonia es esencia de Loewe, por sí, cierto. pues mira, Así que, mira, vaya publicidad a Loewe en un momento sí, dado aquí, sí, tú sí, y yo. es verdad, no lo vas a que monetizarlo por algún lado, hay que pedirles. O sea, Y un bocado perfecto, o sea, tú que también hablas de comida y tal, un bocado perfecto, un plato preferido o algo que te recuerda bien a lo mejor a tu infancia o que te reconforte de algún modo. pues la sopa de pescado de mi mamá, que te he contado que he hecho una versión en el libro y la he Sí, transformado, he puesto lo del bacalao que ella no lo hacía, es un pescado, es un plato que en invierno reconforta y lo suelo hacer en Navidades, además ya es tradición en mi familia, en casa de mi suegra yo llevo la sopa de pescado que hago en casa, ese podría ser uno. El otro día hablaba con mis hijos cuál es su plato favorito. Me gustó mucho que ellos decían platos que le vinculaban a momentos, que esto es algo muy curioso en pequeños, tienen 14 y 9 años. Y cuando ellos me preguntaban a mí, yo les decía una tortilla de patata en verano con una ensalada de tomate y unos pimientos verdes. Eso es lo perfecto para mí a nivel de comida, porque eso también pues, me retrotrae a una noche de verano, el comer en el aire libre, el sonido de los grillos, en una escena que hay en el sí, libro de familia que es cuando Aitite me mandaba a la bodega a traer una botella de Cune del 74. Y entonces tú ibas ahí dando pasos tímidos porque no te atrevías a correr porque el vino se estropeaba si corrías. Y luego hay un arroz que hacía mi mamá que he intentado replicar, que básicamente es un arroz muy normal con pimiento verde y con pimentón. eh, y me sale bastante bien y me recuerda mucho. Tengo muchos recuerdos que me recuerdan, tengo muchos platos que me recuerdan a mi mamá, que era una enorme cocinera, y muy pocos que me recuerden a mi madre, que espero que no escuche esto, que era una nefasta cocinera. Y una palabra que digas o escribas demasiado muy a menudo y que te reproches a veces. Algún taco, seguro, Digo viniendo de muchas ti. palabrotas y mi mujer me lo recrimina mucho. Y me dice, oye, ya estaba en la dupla y has dicho joder. Y digo muchas palabrotas, sí, y lo tengo que evitar. Pero yo creo también que fue porque yo fui un niño muy tímido y, y es una forma es una forma de violencia el lenguaje, es una forma de decir estoy aquí, ¿no? Y a veces cuando eh, alguna vez pues en clase nos han dicho, "Jo, es que el niño le ha dicho esto al otro y tal, sin justificarlo, sí reivindico que los chavales que son un poquito más, pues físicamente no están tan fuertes, una manera de imponerse es el lenguaje, porque si te viene el grandote de clase y le Sí, dices te voy a pegar una hostia y te voy a volver la cara al revés, gilipollas, el tío da un paso para atrás, ¿sabes? Y entonces no está mal, o sea, sé que no tengo que hacerlo, y menos delante de mis hijos, y además mis hijos también dicen muchas palabrotas por culpa mía, y cuando estamos con terceras personas, pues a veces me miran mal y dicen vaya padre, y lo hago mucho, sí, pero tampoco reniego del todo de los tacos. sí. Mi padre nos decía no digas tacos, joder, que no cuesta ni una mierda y quedas de puta madre. Mi padre decía eso siempre. Y el primer disco que te compraste, ¿te acuerdas? Sí, mira, fue el Greatest Hits de Queen. Bueno, a mi padre le regalamos un disco de La Trinca, que siempre se escojona de eso cuando éramos pequeñitos. Nos gustaba mucho la música y nos parecían graciosos, le regalamos un disco de La Trinca siempre. Igual, el primer disco que compré no fue para mí, sino para mi padre. Y yo el primer disco que compré fue el Greatest Hits de Queen, y que sería, pues no sé, 13 años o así. Y me acuerdo que luego estaba con mis amigos en una tienda de discos
y cogí un disco así de otro grupo, no sé cuál, y dije, mira, estos que copiones que le han copiado el título a Queen, era otro Greatest Hits, y se descojonaron de mí los hijos de puta. Durante horas, y sí, me gustaba muchísimo Queen, y lloré mucho cuando se murió Freddie Mercury, y con 13, 14 años dudé de mi sexualidad porque me di cuenta que todos los cantantes que me gustaban eran homosexuales. Claro. Entonces pensé, ¿seré yo homosexual? ¿Y tú no echas de menos un poco el punto de que las tribus urbanas estuvieran definidas por los gustos musicales? Que los jóvenes de hoy tienen gustos eclécticos y probablemente mejores que los nuestros. Nah, No, no creas, no yo creas. sí. Yo echo Eh, mucho de menos la gente que no soporta otras cosas. O sea, en música, por ejemplo. Ahora me sí, gusta Depeche sí, Mode, sí. pero a mí con 18 años igual le pegaba un puñetazo en la nariz a alguien que escuchara Depeche Mode, porque nosotros no escuchábamos nada que no tuviera guitarras eléctricas, por ejemplo. Esto Sí, leyendo a Chuck Klosterman en los 90 y sí. Fargo Rock City y así. El de los Es, 90 lo hago de prólogo sí, yo, sí, lo cuidado, leí. cuidado. Es un librazo, ¿eh? Un Sí, librazo, ¿eh? sí, sí. Sí. El tío a mí me encanta Chuck Klosterman, es un pasada, escritorazo. sí, es una pasada. Sí, es una maravilla. Pues Chuck Klosterman cuenta un poco esto, ¿no? Ya dice esa idea Sí, de tribu urbana, de que estábamos muy marcados por lo que escuchábamos y era esto y no otro, y si cuando de repente llegaba un grupo heavy, ellos no sabían muy bien si clasificarlo de los suyos o de los otros y estábamos esperando un poco a la tribu y así. sí, pero a veces yo creo que o sea, no me ha gustado que para decir que te gustara un tipo de música tenías que llevar un kit completo, ¿no? De como autentificación, ¿no? Ir Eh, disfrazado de... sí, de ir disfrazado de, efectivamente. Eso a mí me cargaba un poco. Y tengo cierta, además, eh, fobia a todo lo que es un poco de gregarismo, ¿no? De esconderte tú El grupo. en un grupo, en una pandilla. Y también pasa con el fútbol, ¿sabes? Que noto que hay muchísima pasión e interés ahí soterrada todos los movimientos ultra y demás, que a la gente le encanta leer sobre eso, aunque lo condenen, aunque no les Sí, pero guste les lo que fascina. implica a veces, les fascina. Y a mí me aburre muchísimo. O sea, el tema de, mira que me gusta el fútbol, mira que me gusta todo lo que hay alrededor del fútbol, pero todas esas historias de que a veces se les glorifica y demás, me aburre mucho. No tiene nada, no tiene nada que ver conmigo y no me siento nada identificado, pero hasta de pequeño, lo pensaba hace poco, que había algunos amigos míos que les gustaba ir a la zona de los ultras del Sí, Racing y contaban historias de cómo iba vestido este y sí, lo que le era había de dicho tribu el uno al urbana. otro. Sí. Me aburre mucho todo eso. O Sí, sea, pero sin no me embargo, interesaba yo nada. me refiero más al punto de que tú cuando te gustaba de repente pues, un determinado tipo de rock, querías explorar toda la gama que agotaba ese tipo de rock. Mira, yo hace poco hablaba con un amigo que es joven, tendrá 25 o 26 años, y me dijo que estaba leyendo los clásicos rusos. Y pensé, jo, qué bien, qué pasada, qué pocos lectores de su edad hay que hagan eso. Nosotros hacíamos eso. Nosotros de repente leías, o sea, autores franceses y querías leer un montón del existencialismo francés y si leías a Camus tenías que leer a Sartre para tener la contraposición y luego leías a Sí, Merleau-Ponty y a Simone de Beauvoir y leías todo un movimiento y te empapabas de todo eso. Y con los grupos tengo la sensación de que los jóvenes, que igual es porque soy muy viejete y creo que estoy quedando como viejete en esta charla, ¿no? no, Que hoy no, no. que están como en un buffet. Ahora cojo un poco de aquí, ahora cojo de aquí, ahora me gusta el rock y ahora cojo un poquito de reggaetón. Mientras que en nuestra época era como una posición en el mundo, ¿no? Esto es lo mío y esto es lo que voy a escuchar, pero lo voy a agotar. Voy a escuchar todo de esto. Sí. Y ahí, en ese sentido, digo yo que a veces lo echo un poco de menos. Sí, ¿Eh? de ir, meterte en la Sí, madriguera, ¿no? Y de decir, voy hasta el fondo y tal. Pero yo creo que a mí eso me encanta, ¿eh? Para mí es un placer, de verdad, cuando de repente te gusta mucho algo de un libro o de lo que sea y dices, todo lo que tengo para descubrir y para zambullirme en esta persona, ¿no? Por ejemplo, hace poco he leído un libro que me ha encantado de anagrama de Esther García Llobet, que se llama Los ujú. Guapos, y me gusta mucho ya cómo escribe, su estilo y demás, y digo, qué maravilla saber que tengo antes 4 libros y que me voy a poder dedicar a ellos y voy a poder leerlos y voy a poder comparar y voy a poder establecer mis propias conclusiones y que es como una cosa más como secreta, ¿no? De decir, me voy a meter con esta autora de repente a leer Sí, todo lo que ha y de publicado tirar y a voy a fondo. disfrutar. Sin embargo, hay Sí, lectores que no son así.
que leen... Pero también creo que lo que tú dices a veces ha hecho que mucha gente se pierda en prejuicios. Los prejuicios a veces son buenos, ¿eh? Pero lo que te quiero decir que a veces no me puede gustar esto, no me puede gustar este estilo de música porque es comercial. De hecho, Chuck Klosterman habla mucho de eso, ¿no? De la obsesión que había por condenar todo lo que fuera mínimamente comercial, que ahora es a veces hasta opuesto, ¿no? Yo compartía esos prejuicios. Yo también, eras un vendido o eras de repente, si tenías éxito era un fracaso porque gustar a mucha gente era sinónimo de hacer algo sin alma, y yo creo que muchas veces eran simplemente butats y ideas que nos habían puesto, ¿no? Que a veces es lo que pasa, que lo leí y me parece muy interesante, que es cuando tú te crees que te desmarcas de la mayoría con un pensamiento muy especial, cuando realmente ese pensamiento que tú crees que es único y especial, te lo han plantado otras personas y en el fondo eres una oveja más, pero encima con ínfulas. Especial, sí. Con lo de los prejuicios, nosotros hemos estado de vacaciones la última semana de agosto en la zona de Cataluña, en el Mediterráneo catalán, y volviendo en el coche jugamos a veces a un juego, y es que le doy el móvil con el Spotify a uno de mis hijos que pone una lista de grandes éxitos de los 80 o de los 90, él la pone en aleatorio y jugamos mi mujer y yo, que vamos delante en el coche, ella conduciendo o yo, depende del momento, a ver quién adivina más canciones antes, ¿no? Empieza a sonar y a ver quién la dice. Y entonces empezamos a hablar de, no sé quién salió. Y yo empecé a desplegar mis prejuicios. Decía yo, cuando era chaval no escuchábamos Loquillo aquí en el norte porque era de pelaos. O sea, uno de mi clase que escuchaba Loquillo, no escuchábamos bajo ningún concepto U2, que les gustaba a mucha gente, pero yo era un tipo de gente con el que me identificaba en contra. O no escuchábamos, ¿cómo se llaman los de La Chica de ayer? Nacha Pop. Nacha Pop a mí me empezó a gustar cuando he sido muy mayor. O sea, nosotros de jóvenes era, o sea, escuchar Nacha Pop era identificarte como un tipo de tío que quería ir de profundo en mi época, que igual es anterior a la tuya, ¿eh? Sí. Y empecé a sacar todos mis prejuicios y mi mujer me miraba así como diciendo, pero ¿con quién me he casado yo? Sí, fue como una terapia, fue como una sesión de terapia involuntaria, y sacaste toda tu rabia adolescente, teenager de... Sí, total, pero que ahora me gustan, además es lo curioso, ¿no? Ya iba cantando Tino Casal en el coche, decía, yo no me veo a mí con 18, con 50, calvo, cantando a Tino Casal y me tiro por una ventana, ¿no? O Loquillo, a mí Loquillo me gusta, hoy en día escucho El ritmo del garaje y me encanta, es una canción súper chula y la comprendo por donde iba, y que ese punto de chulería también era un poco de parodia y de personajes, y que era un poco de parodia, que yo es lo que no entendía, yo no había pillado el chiste de Loquillo cuando estaba cantando que estoy en el pupitre de atrás, ¿sabes? Y Loquillo, yo le valoro mucho de Loquillo que lleve, no sé cuántos años lleva de carrera, 40 años, y creo que no ha roto el personaje nunca. No, y eso me parece maravilloso. O sea, que hay gente que a lo mejor en un momento dado, como todo tiene ciclos, le puede parecer ridículo, le puede parecer impostado. Pero por ejemplo, el otro día lo pensaba, yo decía que el primer concierto que yo he visto, que yo recuerdo de ir a un concierto diferente, fue al de Loquillo, porque yo había ido a ver conciertos, bastantes, pero nunca había ido a ver un concierto de verdaderos entusiastas del que estaba en el escenario, en cuanto a un poco lo que tú dices, de tribu, de gente un poco incluso disfrazada y todo eso. Y eso fue como la primera vez que vi a Loquillo, fue un poco lo que viví, que no era gente un poco que pasaba por ahí o que quería verles en directo y sin más, sino verdaderamente involucrada con Loquillo. Sí. Yo el primer concierto que flipé, que tengo muy marcado, era de Los Toreros Muertos. Hombre, con Pablo Carbonell y toda esta gente, que fue Pablo Carbonell haciendo un espectáculo increíble, que luego he visto algún vídeo de mayor y he dicho, bueno, este hombre era un revolucionario. Sí, además me hizo mucha gracia porque fue en Basauri, fiestas de Basauri, un pueblo pequeñito aquí al lado. Y entonces no sé si el bajista o la guitarra salió con la camiseta del Atleti y todo el mundo le aplaudió, y Pablo Carbonell dijo, no le aplaudáis, que hace lo mismo en todos los pueblos, o sea, en todas las putas camisetas de la liga.
Y me pareció tan divertido el comentario, ¿sabes? De tribunero, ¿no? Aplaudir, Sí, buscando sí, el aplauso. mejor el aplaudir. Si mañana estamos en Logroño y va a sacar la de Logroñés, ¿sabes? Sí, Sí, un tío muy divertido. ¿Sí? sí, sí, sí. Pero sí, no, me ha gustado lo de la mochila que me has comentado. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Uy, no sé, yo creo que soy moderadamente feliz y que me ha costado mucho encontrar ese punto de felicidad. Yo creo que el trabajo cada vez me amarga más. Tengo un trabajo maravilloso, soy un privilegiado, el trabajo que tengo en la oficina, me refiero también al trabajo de escribir, y cada vez me cuesta más porque yo creo que estoy en ese punto de edad de que las cosas deberían de ser más fáciles en general. Me cuesta más, cada vez más pelear las batallas del día a día. Esto yo creo que es de vejez total, ¿eh? Pero sin embargo estoy en un punto también de felicidad. Es decir, yo miro el otro día cuando me llegó el libro y leía la solapa, pensaba, jo, este soy yo. Pues no está mal, no está mal. Y cuando veo a mis hijos con todas las discusiones que tenemos y llevo 27 años con mi mujer, no creo que no lo he hecho mal, ¿sabes? Y eso me da una cierta calma, porque yo fui un adolescente muy malo y llegué a sospechar que me la iba a pegar muy grande en la vida. Entonces, bueno, a partir de ahí esto nuestro amigo Enrique Ballester dice que la mejor manera de triunfar en la vida es no generar expectativas de joven. Y esto La teoría del claro, velcro, que dice es buenísima. Yo se lo digo mucho a mis hijos, ¿eh? que vayas a conocer a tus futuros suegros con zapatillas de velcro y todo lo que consigas a partir de ahí va a ser un Total, éxito, porque si el punto de partida es que piensen que no te sabes atar los cordones, todo te irá bien a total. partir O de sea, entonces. hay que quedar muy mal en la primera cita para luego ya va todo para arriba. Y entonces cuando miro, pues bueno, digo, mira, estoy bien. Y luego Mm. miro alrededor y estoy muy feliz con la gente que me rodea. Y no tengo peleas, no tengo odios. O sea, cuando era joven, mira, yo cuando me da mucha pena cuando la gente, el otro día escribía a Loma un texto y hablaba del peloteo en redes sociales sobre libros. Y es que yo tengo ya una edad en la que pienso, pero ¿qué necesidad tiene nadie de entrar en una red social a clamar al mundo que el libro de Pepito Pérez, que el pobre ha cobrado un adelanto de 1.500 euros que no le da ni para pagar el portátil el que lo está escribiendo, que ese libro es una mierda? Si es que Mm. yo he girado. Yo eso lo hacía con 20 años, ¿eh? Y además a veces se lo decía a la cara, que es lo peor. Decía, oye, me da mierda el libro que has escrito. Y yo creo que eso es una pelea contigo mismo, porque tú sabes que tu libro también iba a ser una mierda. Entonces yo creo que ahí estoy calmado con el contexto y con el entorno y con la gente que tengo alrededor y eso me da una moderada felicidad. Sí, lo de no... Mira, antes cuando has hecho un par de ejemplos, te iba a hacer una broma, pero me he callado por una broma que has dicho lo de que has veraneado en Cádiz y luego también que has veraneado en este verano por Cataluña, has dicho, ¿no? Sí, Sí, y te iba a hacer una broma de que, mira, por fin un bilbaíno que no nos invade en sí. Cantabria, ¿no? Es que Las playas de Cantabria, reino que de está todo... bilbaínos. Pero, pero me he callado porque este verano he acabado muy asqueado de esta historia, de esta especie de desprecio continuado al turista y demás. Me da mucha rabia esa especie de asco no eres tan puro como yo si vienes Claro, aquí a veranear o algo así. Me parece muy desagradable. sí. Entonces, y este año lo he visto más que nunca. Entonces, me he ahorrado O el sea, nosotros comentario. cuando Pero éramos jóvenes no nos lo voy a... pegábamos con los de Aro, que era el pueblo donde nosotros íbamos a veranear los locales contra los veraneantes. Esto es una historia que viene de largo. Sí, es cierto, Javier, que el bilbaíno tiene mucha tendencia a veranear en sitios que están plagados de Sí. bilbaínos. Eso, yo dejé de ir a Cádiz porque una vez en Conil me encontré a media oficina en una calle que dije, esto no puede ser, tío. O sea, hemos andado 70 metros y nos hemos encontrado con siete Sí. tíos. Y se dice que en Benidorm hay una calle que le llaman la calle del coño porque los bilbaínos van por ahí diciendo, coño, tú aquí, coño, tú Ahí, aquí. ahí está mi querido, en Benidorm de Bilbao, está mi Uriarte. querido
Iñaki Claro, Uriarte. que Siempre hay. yo creo que el Ayuntamiento de Benidorm debería darle un premio a Iñaki Uriarte porque Bueno, le ha hecho una sí, campaña de publicidad enorme, porque todos los sí. lectores de Iñaki Uriarte, que somos legión, que yo te cuento que creo que es el único escritor en el que le he parado en la calle y no me he puesto de rodillas porque le da vergüenza a él, pero le dije, por favor, no dejes de escribir. O sea, le dije, perdona, ¿tú eres Iñaki Uriarte? No le conocía. Me dice, sí, dime. Y le dije, por favor, no dejes de escribir, no nos hagas esto porque eres el mejor. Y se puso rojo y huyó así como quita, quita, ¿no? Sí, Sí. sí. Y saltas en en sus diarios. Sí. Y, Bueno, eso le pasaba a Enric. fíjate, Enric yo, dijo que yo- él dejó de escribir las historias porque empezó a sospechar que la gente alrededor se comportaba excéntricamente para aparecer en ellas. sí, Es curioso efectivamente, eso, sí. efectivamente. Y yo con Iñaki Uriarte me mando correos de vez en Sí. cuando, correos electrónicos, y le tengo un aprecio. Además, me mandó de repente, de la nada, me mandó un correo muy suyo, muy perfectamente escrito en 3 líneas, como una entrada de su diario, que me hizo una ilusión y que tremenda, verdadera ilusión de estas cosas, un detalle de él, además de un poco de grandeza en los modales, de repente que me dijo, me ha llegado ya y te he escuchado en el podcast lo que has dicho de mí, de De mí, una me hace mucha maravilla. ilusión y demás, y le he pedido tu contacto a una persona a través de otra persona, y me escribió un correo como sentido y a la vez muy, muy Yo tengo una bonito. amiga que es Chani Rodríguez, que es muy amiga de Iñaki Uriarte y de vez en cuando quedan para comer un grupo y así, y siempre le dije, un día me tienes que llevar y ella siempre me dice, la siguiente te llevo, y yo creo que no provocó esa cita por miedo porque le admiro mucho. Y además a mí me pasa una cosa con Iñaki Uriarte que es muy, muy curiosa porque yo escribí durante mucho tiempo en una revista de arquitectura y había un crítico de arquitectura que se llamaba Iñaki Uriarte que a mí me caía de pena porque era el típico destroyer, eh, además como muy demagogo escribiendo y entonces claro, a mí la gente me hablaba de los diarios de Iñaki Uriarte y yo pensaba, pero este tío qué coño va a escribir algo decente, ¿no? Hasta que un día Fernando Tarancón, el editor de Stiberri, me dijo que no es ese, que te estás equivocando de Uriarte. Y me llevó a la librería Cámara y me dio un volumen y me lo puso en la mano y me dijo, siéntate Sí, ahí y porque te lee. dijo, no, Iñaki, Iñaki Uriarte no ha No, trabajado en su vida, ¿no? dice, Entonces ¿qué te dijo, cojones de...? este Iñaki Sí, Uriarte no ¿qué trabaja. cojones de Sí. crítico de arquitectura? Siéntate ahí y lee. Y empecé a leer y los devoré, claro, por supuesto. Sí. Y luego, eh, yo creo que Iñaki Uriarte trabaja un estilo que al resto nos permite. O sea, eso es alguien que te invita a escribir. Tú lees a Iñaki Uriarte y dices, yo quiero Total, escribir. total, Y te efectivamente. empuja a escribir te aporta soluciones. Eso Sí, lo ha hecho, eso lo ha hecho Javois, y luego tiene sí. brillantez por Tiene una doquier. Sí, capacidad sí. enorme para detectar historias buenas. Y eso nuestro amigo Enrique es igual. O sea, Enrique tiene una virtud que es que en la columna de Enrique puede pasar casi nada, pero es que lo cuenta tan bien y sabe detectar tan bien las historias que hace piezas que son magistrales. Yo suelo contar una historia de uno de los diarios de Iñaki Uriarte, que es el del tío de la imprenta. El tío que hereda una imprenta de su padre y entonces va el primer día al despacho, abre un cajón y se encuentra un sobre en el que pone no abrir. Y dice, hostia, ¿qué hago? Lo abro y miro a ver qué ocultaba mi padre o respeto su última voluntad, ¿no? Que era poner en un sobre no abrir. Y entonces respeta esa voluntad y está durante años yendo a trabajar al despacho que había correspondido a su padre y siempre que abría ese primer cajón se encontraba un sobre que ponía no abrir y un día de especial tensión decide ya, porque no puede más, devanándose de la cabeza de qué habrá en ese sobre, decide abrir el sobre y está lleno de pegatinas que pone no abrir, que es las que se pegaban en las imprentas, ¿no? Y Iñaki Uriarte recoge esa historia de un autor francés, dice una historia que he leído y pone y te la pone ahí. Es una historia perfecta. Y eso es súper Perfecto, generoso, perfecto. porque es una entrada preciosa a un diario. Hoy he leído a tal autor y cuenta esta historia y pum. Es súper sincera, primero no la versionea, no cuenta una distinta, Sí. no la explica porque no necesita ningún tipo de explicación Mm. y es enormemente generoso con sus lectores. Bueno, hay que hacer un homenaje a Iñaki Uriarte un día, porque es un grande, grande, grande. Una posesión preciada que tengas, que guardes con mucho cariño.
Pues mira, tengo el primer libro que me trajeron los Reyes Magos de Oriente, que además lo estoy mirando ahora ahí en las estanterías. Tengo una enorme colección de Legos de los Simpson que no se los dejo tocar a mis hijos, que los he ido coleccionando durante años, que es una tontería, pero yo soy un apasionado de los Simpson y me encantan. Y de hecho de pequeñito se los ponía y hasta que no se aprendieron todos los nombres no paré, para desesperación de mi mujer, que los odia profundamente y por culpa mía. Tengo una moneda romana y un fósil. Esto es algo que aparece también en la novela, que el padre de Unai lo tiene en las estanterías, porque durante una época era tan profundo que me apetecía escribir con la edad de los hombres y la edad del mundo sobre la mesa. Entonces escribía, fíjate que tira rollo, ¿eh? Que sobre la mesa del despacho tenía un fósil y una moneda romana. Y mis posesiones son esas. Lo que pasa es que tengo mucha tendencia a perder las cosas. Entonces, tengo posesiones que no sé que las tengo. Y tampoco le doy mucho valor a las cosas materiales, ¿eh? Si te soy sincero. Tengo una camiseta de la despedida de San Mamés de un jugador que no jugó. Esa es buena, mira. Porque en la despedida de San Mamés, desde Fundación Athletic, planteamos la idea de que cuando en el último partido de San Mamés el último jugador que saltara al campo fuera José Ángel Iríbar, porque queríamos una imagen y convencimos al club de hacerlo. Entonces el último partido de San Mamés jugaron los 5 últimos grandes capitanes, que eran Andrinúa, Orbaiz, Guerrero, Dani e Iríbar. Pero esos 5 capitanes iban a ser 7, que los 2 de ellos no pudieron. Y una camiseta me quedé yo, de otra se quedó un compañero. Entonces la tengo aquí. No puedo decir quién es, pero es una cosa bonita, pues es una historia que no pasó. Algún día la donaré al museo del Athletic. Y me recuerda mucho al peine de Stanley Matthews, porque cuenta una historia que no aconteció, y eso tiene mucho de literario también. Y para acabar, un lema que tengas de algún modo en tu vida presente. Uy, no tengo lemas. Pero tengo uno que decía mi abuelo, que tenía en su despacho, mi abuelo, el padre de Javi, Jesús Chuchín, que nos contaba que en su despacho tenía un cartel que ponía: si no tiene nada que hacer, no lo haga aquí. Y a mí me encanta, porque esa gente que viene empieza a pasearse y tú estás trabajando y dices, pero bueno, y fundamentalmente cuando escribes, ¿no? Te estás escribiendo y te dicen: ¿qué haces? Sí, estoy escribiendo. ¿Cuándo tienes que entregar el texto? Mañana. ¿Y de qué estás escribiendo? Y dices, hostia, tío. Sí, es como lo de Peter Griffin con Hitler, ¿no? ¿Qué está haciendo, Adolf? Cosas nazis. Pues eso. Y tenía ese que decía: si no tienes nada que hacer, no lo haga aquí. Que me parece una genialidad absoluta. Total. Galder, me lo he pasado fenomenal contigo, charlando de esto y de aquello. Que todo el mundo se acerque a leer Vida y Obra, está en Seix Barral, que de hecho me encanta la portada y tiene un toque como de el cuadro este de Pichichi, Sí. que con su mujer Avelina, ¿no? Un poco en los campos de sport, ¿no? Que pintó Aureliano Arteta, creo que era, ¿no? Pues este cuadro que sale en tu portada me parece muy bonito y me ha Sí, gustado mucho. es un cuadro de un pintor cubano. Víctor Sí, Manuel, he sí. hecho mis estudios, he hecho mi investigación. Y, Se remató en 42.000 euros en subasta en bueno, y Christie's. la idea Ojo. era, cuando estábamos pensando en una portada, hacer también un guiño a las portadas clásicas de los años 80, generalmente solían ser portadas en las que aparecía una obra de arte. Y es curioso porque mucha gente me ha preguntado, bueno, mucha gente me lo ha dicho con convicción, que les tengo que decir que no, pero mucha gente me ha preguntado si es un cuadro pintado por mi madre, porque la verdad es que tiene un cierto parecido. Y bueno, a mis hijos se reían cuando vieron la portada, porque decían: no se parece a ti. Mm. Pero bueno, ahí está. Me ha gustado mucho el libro y que la gente se acerque a él. Un abrazo enorme, Galder. Bueno, Javier, muchísimas gracias por recibirme en tu hotel, un placer, y que nos juntemos pronto. Prometo entrenar para la próxima vez que juguemos, estar a tu altura, ¿eh?